tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del martes 13, y como martes 13 tenía que suceder alguna cuestión en la tecnología que no nos permitía conectarnos oportunamente. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Ya podemos activar cámara, micrófono, todo tu micrófono, por favor. Hola Luis, buenos días a todos, feliz martes 13, ni se case ni se embarque. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Oye, ya te vi muy activo ahora en la televisión esta mañana. ¿En serio? Yo no me vi. ¿Qué estaba haciendo? En un reportaje de Al aire con Paola. Pues fíjate que luego los graban y no me avisan cuándo salen, así que qué bueno que ya me avisaste que ya salió. Muchas gracias. Ya te digo, ya salió esta mañana, ya te digo por ahí. Dije, bueno, qué importante es que estemos atentos y al tanto, y gracias que nos acompañas. Te voy a presentar, si me lo permites, Gracias. el doctor Francisco Javier Mesa Ríos, que es nuestro invitado el día de hoy. Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en psiquiatría por la misma universidad, egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, aquí en el sur, no en Tlalpan, si no mal recuerdo. Así es. Cuenta con una maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle. Trabajó en distintos cargos hasta llegar a ser asistente de la dirección del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en el periodo comprendido entre 2009 y 2019. Fue director médico del Belmont Village Senior Living México de marzo de 2016 a febrero de 2020, encargado de la tropicalización del modelo e implementación de la operatividad en los servicios de atención para los residentes. Profesor titular para la Facultad de Medicina de la UNAM en pregrado y en posgrado de Psiquiatría, Administración y Sistemas de Salud. Es miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC, tesorero de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el bienio 2018-2019 y miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Javier, mucho gusto. Gracias que nos acompañas en un tema que a veces descuidamos. La salud mental, creemos que todo es ir al gimnasio, caminar o comer bien, y dice uno, y de acá, si no ando bien de la azotea, ¿qué onda con mi vida? Como dicen los muchachos, ¿no? Un poco es necesario hacerlo primero, hacer ejercicio, caminar, hacer un poco de deporte para estar mejor, pero sí es muy necesario tomarla en consideración. Luis, ¿me puedes apoyar tú con mi presentación? Porque me tuve que conectar del celular siempre y no lo tengo aquí. Pero por supuesto, con mucho gusto. Claro Y que tú me dices cuando podamos empezar, yo estoy listísimo. Fíjate que justamente esto que comentabas tú del Fray Bernardino en el sur de la ciudad es el lugar donde hice mi especialidad médica y pues sin duda es uno de los hospitales psiquiátricos más importantes de México y de Latinoamérica, pero hasta incluso localizarlo a las personas nos parece como un espacio rarísimo porque es un hospital psiquiátrico, ¿no? Nos parece como un espacio distante, lejano, que no tendría que ser un espacio donde quisiéramos estar nunca o ni siquiera pasar por ahí. Pero no. es que es un poco el estigma que tenemos hacia la salud mental y hacia las consecuencias más bien de la enfermedad mental y cómo a veces la salud mental se lastima, como todo nuestro cuerpo, como todo nuestro funcionamiento, y cómo sobre todo a veces necesitamos hacer estrategias o tener estrategias útiles para poder evitar esto. Y pues como en tu grupo trabajamos con emprendedores y como en tu grupo trabajamos con personas que están dispuestas a hacer mucho por una empresa o por algún proyecto que tengan o por entregar todo su tiempo, su energía y su esfuerzo hacia alguna situación particular que quiera desarrollar a lo largo de sus próximos años, yo creo que la salud mental es uno de estos activos que tendríamos que tomar en consideración. Así que tú me dices, Luis, cuando quieras empezamos. Ya se está viendo la presentación. Esta es la primera lámina. Entonces Así es. avanzo en la medida en la que tú me digas. Y yo quisiera hacer un paréntesis. En lo personal, hablar de un hospital psiquiátrico, dices, Dios quiera y nunca caiga por ahí. Así caiga, llegue, o sea, ni por accidente, ¿no? Y resulta que son recursos para estar mejor. Sí, y justamente más adelante en alguna de las diapositivas comentaré un poco el porqué de esta dicotomía entre lo estigmatizado que no quisiéramos que suceda y lo que sí nos gustaría que suceda, ¿no? Que es la salud, justamente. Claro. ¿Qué sigue, por favor? Déjame nada más ahora ver cómo doy avance aquí con... Con tu botón, ahí estamos.
Así es. Fíjate que hago esta pequeña introducción con dos frases que me gusta pensar, en general tres, pero dos que son frases que hablan acerca de la edad adulta mayor o de tener más de 60 años, como tú me comentaste que estaba construido el grupo de entrecanos, ¿no? Y una es esta frase de Platón que dice que la mirada espiritual aumenta o mejora conforme la mirada física o la mirada de los ojos declina. Eso es un tema interesante porque eso nos hace pensar en un concepto que yo creo que sí tenemos que tener en mente, que es que durante la edad adulta mayor nos seguimos desarrollando. No nos deterioramos solamente, porque a veces pensamos que el deterioro es lo único que predomina, pero nos seguimos desarrollando y seguimos procesos del desarrollo. Eso hay que tomarlo en consideración. La siguiente frase dice que la edad adulta mayor, especialmente cuando se trata de esta edad adulta llena de honores o llena de ese reconocimiento por lo que hemos hecho, tiene tanta autoridad o tiene tanto respeto, merece tanto respeto que su valía a veces es mucho mayor que la edad de cuando somos jóvenes y tenemos placeres. A veces hemos platicado seguramente que, pues que cada una de las etapas de la vida tiene lo suyo, ¿no? Y que cada una de las etapas de la vida tiene sus momentos padres, emocionantes, útiles, también sus vaivenes, sus momentos no tan padres, y que todas merecen ser vividas en su plenitud. Pero justamente para que no caigamos en ese tema de la temporalidad, me quería terminar con esta frase de Eckhart Tolle, que dice, cada día tu vida parece estar muy compuesto por miles de momentos en los que ocurren distintas cosas, pero si miras más a fondo, no siempre hay un único momento, no es la vida solamente este momento, y esto es para que no pensemos tanto en el qué fue, ni en el qué será, sino que pensemos ahora, ¿no? Y que pensemos en lo que hay, en lo que en este momento estamos, y que justamente a partir de ahí será que construyamos lo que tengamos que construir como emprendedores. La que sigue, por favor. Y comienzo hablando del bienestar, porque a mí me encantaría como médico que siempre que ustedes fueran a una consulta médica, yo no les preguntara, ¿te sientes mal? Sino más bien te preguntara, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Te sientes cómodo? ¿Estás contento? ¿Estás pleno? ¿Estás lleno? ¿Estás satisfecho? ¿Estás teniendo en tu vida lo que tú quieres tener? Porque en realidad eso es la salud. Fíjate que muchas veces los médicos y a lo largo de muchos años la Organización Mundial de la Salud y todos los estudiantes de los conceptos médicos han tratado de diferenciar cómo definimos salud. Y salud en realidad se define como la ausencia de enfermedad. Pero una de las cosas que tenemos que señalar es que en realidad la salud es el estado completo de bienestar biológico, psicológico y social, el estado completo de bienestar. Nada más que tener un estado completo de bienestar es difícil de definir o es difícil de entender. Fíjense que simplemente para poder hablar de bienestar hablamos de un conjunto de varias cosas, un conjunto de varias situaciones particulares. Por ejemplo, si nos imaginamos esta imagen que tengo en la presentación, vean ustedes que alrededor de este cuerpo humano hay 8 palabras, porque son las 8 palabras que se consideran como las dimensiones del bienestar. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestro estado de conocimiento actual, nuestro ambiente, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras creencias o nuestra espiritualidad y nuestras conexiones o nuestros vínculos. Entonces, como ves, para poder tener ese estado de bienestar o de salud, tenemos que tener un montón de cosas que a veces ni siquiera tomamos en consideración como parte de nuestra salud. Por ejemplo, nuestras finanzas. O sea, tener nuestras finanzas con bienestar tendrían que ser parte de nuestra salud, o tener nuestra situación económica tranquila, pues tendría que ser parte de nuestro bienestar, ¿no? Ahí en eso, evidentemente, decía la Organización Mundial de la Salud, como les mencioné, pues la salud es un estado completo de bienestar emocional, físico, o sea, de salud del cuerpo. Después hay un rayito entre el cuerpo y las emociones para que pensemos en la salud mental, pero también de lo biológico, de lo psicológico y de lo social. O sea, tendríamos que pensar que también nuestro grupo social, nuestra sociedad tendría que contribuir hacia la salud. Como ven ustedes, tener un estado completo de bienestar, pues resulta ser un poquito complejo. No parece tan sencillo. La siguiente, por favor. Y justamente porque no parece tan sencillo, es que no es sencillo. Cuando tratamos de definir la salud, pues en realidad no estamos hablando de la salud, estamos hablando de la enfermedad. Cuando hablamos de la salud mental, imagínate, si hablar de la salud del cuerpo es complicado, hablar de la salud mental, de la mente, de la función de nuestro sistema nervioso central, de la amplia función o muchas funciones que tiene nuestro sistema nervioso central, es sumamente complicado. Tendríamos que hablar del bienestar de las funciones de nuestro sistema nervioso central. Pero en realidad estamos hablando de un montón de situaciones que se llaman enfermedades,
que son las enfermedades que describe la psiquiatría o que describe la psicología, y que son enfermedades que no quisiéramos tener, o más bien que si nunca las tenemos, nunca nos tenemos que preocupar por nuestra salud mental. Fíjate lo que digo, si nunca las tenemos, nunca nos tenemos que preocupar por nuestra salud mental. Pero si sí las tenemos, pues es cuando nos empezamos a preocupar por nuestra salud mental, tristemente. Ahora, lo interesante es que nunca vamos a una consulta de salud mental como a un check-up de salud física, ¿no? Nunca nadie se sienta en mi consultorio y me dice, hola doctor, ¿cómo estás? Vengo a mi check-up anual de salud mental y vengo a ver cómo me ves, a ver si te parece que esto que es mi salud mental está funcionando bien. Fíjate que eso es interesante, porque entonces preguntarían, bueno, ¿y tú qué me vas a revisar, Francisco, para decir que mi salud mental está funcionando bien? Y dicho de manera sencilla, lo que los psiquiatras atendemos o lo que los psiquiatras consideramos que es la salud mental, tiene que ver con el funcionamiento de tres áreas o tres grandes áreas de función del cerebro, tres grandes áreas de función mental, que son los pensamientos o las cogniciones, o todos los procesos de pensamiento, todos los procesos de cognición, todos los procesos emocionales o afectivos o que tienen que ver con los sentimientos o con la vida del estado de ánimo de las personas y con todos los procesos que tienen que ver con la conducta o con el comportamiento de las personas. Dicho de manera muy sencilla, la verdad es que estoy tratando de ser muy simplista para poder hacer como más claros los conceptos, pero teniéndolos así de simples, entonces la salud mental en realidad no habla tanto de salud, sino habla de ausencia de enfermedad. Y cuando me dices enfermedad, ¿de qué? Yo te voy a contar de los pensamientos o las cogniciones de las personas, de las emociones de las personas o de la conducta de las personas. La siguiente, por favor. Entonces, vámonos por una de estas tres partes, perdón, y vamos a empezar primero con las emociones. Y les voy a ir enseñando cómo las emociones van a poder ir desde lo habitual, natural, sano, normal, hasta lo patológico que se vuelve enfermedad. Y entonces con eso quiero que quienes están viendo esta presentación se sientan cercanos a que la salud mental no es lejana, sino la salud mental es algo con lo que convivimos día con día. Y empiezo con que emociones, por ejemplo, los seres humanos tenemos 6 u 8 emociones. Hay quienes dicen que 8, hay autores que dicen que 8, hay autores que dicen que 6. Si ustedes vieron una película de Disney Pixar que se llama Intensamente, hace algunos años, Intensamente decía que teníamos 5 y que están 5 emociones controlándonos en el cerebro. Pero bueno, esto varía de acuerdo a las teorías, pero bueno, ahí están las emociones que habitualmente solemos tener. Tristeza, enojo, alegría, desagrado, miedo o sorpresa. Como ven ustedes, son emociones normales, emociones que podemos tener en cualquier momento del día, por varias circunstancias, y ninguna de ellas, señalo claramente, ninguna de ellas estoy hablando de patología o de enfermedad. Estoy hablando de la vida emocional de las personas. Ojo, aquí en esta diapositiva no puse la vida de los sentimientos de las personas, porque si pusiera los sentimientos, tendría que haber puesto una lista enorme, casi inacabable, culturalmente determinada de situaciones emocionales complejas que los seres humanos tenemos, como melancolía, nostalgia, amor, enamoramiento, frustración, desesperación, desesperanza, y entonces todo eso es una lista que sería muy larga, pero estamos hablando todavía de situaciones normales, de la salud de las personas. Entonces estamos con las emociones. La siguiente, por favor. Las emociones, seguramente ustedes las han sentido y las han sentido cotidianamente. Y yo en esta diapositiva quisiera preguntarle a quienes nos miran, ¿qué emociones han sentido y específicamente cuáles emociones tienen, más bien, cuáles de las situaciones que ustedes viven en la vida cotidiana tienen que ver con una emoción que se desencadena, que se siente como miedo o que se llama miedo? Y vamos a empezar con esa emoción que se llama miedo. Y aquí les pongo algunos ejemplos de ciertas situaciones o ciertos procesos mentales que nos condicionan que sintamos miedo. Es decir, ciertas situaciones de la vida o ciertas observaciones que tenemos que nos hacen reflexionar, la reflexión viene con la cognición o con los procesos de pensamiento, ocasionan que sintamos miedo. Y te pongo algunos ejemplos: desesperanza, incertidumbre y desconocimiento, conflictos familiares o aislamiento, aumento de la soledad percibida, sentir una amenaza invisible, ubicua y omnipresente, el riesgo de una situación laboral, haber cambiado nuestro estado mental de vivir por sobrevivir, aumento de la ansiedad sobre la salud personal, la ansiedad por la salud de los seres queridos, la desesperación, poner en duda los apoyos externos o disminuir la seguridad económica. ¿De qué estoy hablando, Luis? Ayúdame pensando en de qué estoy hablando aquí con esta diapositiva, de qué estoy hablando que nos da miedo. Ay, pues de todos los mecanismos de defensa, ¿no?
Estoy hablando de muchas circunstancias que pueden ser desencadenadas y les hice una trampa. Les puse aquí una imagen ahí que podría desencadenarnos ese miedo, es decir, el COVID, pero quiten la imagen del COVID mentalmente y piensen en la edad adulta mayor. No cuando vamos a ser adultos mayores podemos sentir por las mismas razones el mismo miedo, por las mismas razones como por ejemplo riesgo en la situación laboral, disminuir mi seguridad económica, poner en duda los elementos de apoyo financiero, la angustia de salud de los seres queridos, mi angustia de salud personal, conflictos familiares o aislamiento, el aumento de la soledad percibida. ¿No sentimos miedo por lo mismo? Sí, claro. Por supuesto, y lo sentimos todos los días o lo podemos sentir todos los días. Entonces estamos hablando de una emoción que se convierte en una emoción desencadenada por muchos factores psicológicos continuos en la vida cotidiana. La que sigue, por favor. Oye, hago una aclaración, Francisco, que no estoy diciendo, sino que como estoy compartiendo mi pantalla, no puedo ver en la computadora los mensajes, los textos que la gente escribe. Entonces me metí al celular para hacerlo. No te apures, hazlo con confianza. Entiendo yo que en estos momentos cuando uno transmite en muchas redes sociales está en cinco pantallas a la vez, así que tú con confianza. Gracias. Fíjate que cuando sentimos miedo, cada día que sentimos miedo, cada momento que sentimos miedo, nuestro cuerpo está teniendo cambios y está teniendo ajustes. Eso sucede con todas las emociones, eso sucede con cualquier emoción. También cada día que sentimos alegría o tristeza, nuestro cuerpo está teniendo ajustes y está teniendo cambios. ¿Por qué cuando sentimos miedo en específico tenemos repercusiones en el cuerpo? Porque el miedo es una emoción que viene en la evolución desde hace miles de millones de años, que desde que nosotros somos chimpancés o previamente desde que éramos lagartos o desde que éramos incluso peces, se tuvo que desarrollar, por ejemplo, como una estrategia para defendernos del medio. Entonces, cuando existía un predador o cuando existía algo que nos lastimaba, sentíamos miedo y ese miedo era una información que el cuerpo nos estaba diciendo y nos preparaba para tres respuestas: atacar o defendernos del predador, huir o escaparse del predador, o hacernos el muertito, quedarnos paralizados y esperar a que el predador se fuera y desapareciera. Si tú piensas, las personas también cuando sentimos miedo tenemos esos tres tipos de respuesta. O atacamos y nos ponemos a pelear contra el jefe con el que sentimos miedo y estamos molestos y discutimos y estamos luchando todo el día contra él. O huimos y queremos escapar y nos vamos, o simplemente nos hacemos como que no pasa nada o tratamos de que eso pase rápido y que desaparezca, ¿no? Las mismas respuestas que la evolución nos ha condicionado durante miles de millones de años. Ahora, lo interesante es que el predador hoy día no es ningún animal peligroso que nos ponga en riesgo ni que nos quiera comer. Es nuestro jefe, nuestro ex jefe, nuestra relación de pareja, el COVID, el desamparo, el sentir que nuestra situación laboral está en riesgo. Ese es el miedo y ese es nuestro predador hoy en día. Y ahora, cada vez que sentimos miedo, pueden ver en la imagen un poco en la derecha, que nuestro cuerpo desencadena dos respuestas. Una respuesta de neurotransmisores basada en la adrenalina, que se desencadena inmediatamente, que viaja por todo el cuerpo, y una respuesta hormonal basada en una hormona que se llama cortisol. Fíjate que el cortisol es una hormona bien interesante porque es una hormona útil en pequeña cantidad porque nos ayuda a que el cuerpo funcione tantito mejor cuando está en pequeña cantidad. Es decir, cuando estamos en una situación estresante, el cortisol sirve para que el cuerpo se recupere de ese estrés. Por ejemplo, si tenemos una quemada pequeña, el cortisol sirve para los mecanismos de cicatrización. Si tenemos una infección, el cortisol sirve para los mecanismos, por ejemplo, de inmunidad frente a las situaciones. Pero si tenemos cortisol en exceso diario, todos los días, en todos los momentos, el cortisol se empieza a convertir en deleterio, es decir, empieza a lastimar el cuerpo, empieza a lastimar el sistema nervioso central y empieza incluso a deteriorar al sistema nervioso central. Imagínate tú lo peligroso que puede ser un cortisol diario o miedo diario que desencadena el cortisol todos los días, ¿no? Entonces nos empieza a lastimar. La siguiente, por favor. Y entonces, vean que seguimos hablando de lo natural o de lo normal, que es las emociones y el miedo. Pues les estoy poniendo ejemplos y les estoy poniendo ejemplos de que pueden desencadenar miedo todos los días y les pregunto, ¿cómo puede afectar esto a nuestra salud mental? Pues como la imagen lo dice, pues de repente nuestra salud mental puede caer en situaciones bien complicadas. La siguiente, porque estamos teniendo mecanismos adentro. Mucho de esto tiene que ver cómo usamos nuestro pensamiento o en qué pensamos. Vean que aquí ya estoy metiendo una segunda variable. ¿Se acuerdan que hablábamos de que salud mental son pensamientos o cogniciones, emociones o sentimientos o ánimo, vida emocional de las personas y conducta? Si pudiéramos controlar lo que pensamos, es decir, si no sintiéramos miedo,
Si nosotros dijéramos, el COVID es muy malo, pero le voy a quitar todas las atribuciones que yo le hago al COVID y ya no voy a sentir tanto miedo, pues podríamos no tener tanto miedo y podríamos controlarlo. Pero como habitualmente no controlamos lo que pensamos, o dejamos que nuestro pensamiento se vaya como hilo de media, ¿no? Y entonces fácilmente dejamos que nuestro pensamiento fluya hasta donde tenga que llegar y no vemos como la manera de limitarlo, pues el miedo hace lo suyo y sigue haciendo sus efectos que pueden ser deleterios. La que sigue. Ahora, ya les dije yo que el miedo por sí solito como emoción puede hacer ciertos cambios, pero quiero decirles algo muy interesante que va a complicar todo el mapa de lo que les estoy comentando. La salud mental no depende solamente de los factores psicológicos. Como les puse ahí, fíjense, en el lado de la izquierda dice factores psicosociales. A eso me refiero con los factores psicológicos. La salud mental no depende solamente de situaciones de vida donde nos haya ido mal, o situaciones de vida donde nos hayan tratado mal, o situaciones de vida donde hayamos tenido pues una pandemia y nos esté yendo muy mal a todos, o donde de niños nos hayan tratado mal y por eso sufrimos mucho. Eso no es el único factor dependiente de la salud mental. Siguiente, abajo verán ustedes que hay una cosa que dice factores biológicos. O sea, nuestro cerebro por sí solo puede tener ciertas maneras de funcionar distintas o ciertas vulnerabilidades distintas, que aunque tengamos la vida perfecta, aunque tengamos la mejor vida de todas y nadie nos haya hecho sufrir en la vida, que todo el mundo nos haya amado y no nos haya pasado como a mi madrina Juanga que decía, yo no nací para amar, ¿no? Que todo el mundo nos haya amado siempre y hayamos sido los más amados de todos, nuestros factores biológicos pueden tener vulnerabilidades que nos lastiman y ahí viene un punto intermedio que dice los genes. Nuestra genética, nuestra historia familiar, nuestra historia de herencia mendeliana puede hacer que nosotros mismos tengamos vulnerabilidades biológicas o vulnerabilidades psicológicas frente a ciertas situaciones y condicionar la salud mental. O sea, la salud mental no depende solamente de que te vaya bien o mal, ni depende solamente de que tu cerebro esté perfecto o no. Depende de una mezcla de factores. Y cada persona puede tener varios factores relacionados. Y fíjate que les pongo la imagen de junto, porque cada vez hay más evidencia que el cerebro influye en muchos sistemas del cuerpo de manera directa y que los induce o que los estimula a funcionar de ciertas formas. Por ejemplo, les pongo una imagen donde está el cerebro con una serie de líneas bidireccionales hacia el corazón. Ahí lo pueden ver ustedes como hacia la derecha, como si fuera un reloj, como si a las 2 de la tarde más o menos. Las personas que tienen un infarto y que están deprimidas tienen más riesgo de fallecer por infarto que las personas que no están deprimidas. Y eso te diría, bueno, pues ¿por qué pasó esto? Pues porque la depresión misma ocasiona ciertos factores que no permiten que el corazón recupere lo que tiene que recuperar y que haga lo pertinente para recuperarse mientras está teniendo un infarto. Y al contrario, las personas que no están deprimidas y las personas que se narran como personas felices o plenas o que no están angustiadas, tienen menos riesgo de padecer un infarto. Ojo, estamos hablando de riesgos y de posibilidades, no estamos hablando de si estás feliz en la vida no te va a dar un infarto nunca, no, estamos hablando de posibilidades y potencialidades. Pero lo que quiero que se fijen es cómo en todos estos sistemas cada vez hay más evidencia de que el cerebro los influye por sus acciones y estos sistemas asimismo influyen al cerebro. Es decir, estos sistemas asimismo de nuestro cuerpo están influyendo sobre el cerebro y su función. Ven que, por ejemplo, donde está esta imagen, a las 11 más o menos, están unos riñones y hay un rayito que dice estrés. Los riñones, encima de los riñones están las glándulas suprarrenales, supra de arriba de los riñones, que son estas glándulas que secretan esa hormona que se llama cortisol. Entonces, bueno, es evidente decir que, por ejemplo, cuando estamos deprimidos hay más cortisol, pero si por alguna otra razón, como por ejemplo una quemadura grave, nuestro cuerpo tuvo mucho cortisol y se liberó demasiado cortisol, pues ese cortisol va a ir y le va a dar al cerebro y lo va a lastimar, como les decía yo que pasaba como en el miedo, por ejemplo. Ven que, por ejemplo, viene una que a mí me encanta, que como a las 3 de la tarde está el estómago. Pues no me lo creerán ustedes, pero cada vez hay más evidencia que no, bueno, es muy claro que nuestro cerebro y nuestras emociones y nuestros pensamientos afectan, por ejemplo, nuestro sistema digestivo y cómo digerimos. Y de repente mi maestro de fisiología decía que cuando comíamos en un lugar en la calle teníamos que comernos las cosas sin asco, porque si te las comías con asco te iban a hacer daño, ¿no? Y el proceso del asco hacía que tu cuerpo no tuviera los mecanismos de defensa suficientes o los mecanismos propios del cuerpo para defenderse de alguna infección y evitaba que las bacterias te lastimaran.
Entonces, si estás en la calle y te vas a comer unos tacos, pues cómetelos nomás a gusto y sin asco, porque si no, entonces el cuerpo no está listo para hacerlo. Pero algo interesantísimo, por ejemplo, de nuestro sistema digestivo, es que cada vez hay más claridad que tenemos, por ejemplo, algo que se llama una flora bacteriana, que dentro de nuestro digestivo, nuestro aparato digestivo, tenemos bacterias que viven ahí, que viven en armonía con nuestro cuerpo, que son simbióticas a nuestro cuerpo, y otras que no tanto, otras que no son las mejores que tendrían que estar ahí. Y fíjense que cada vez hay más evidencia que esas propias bacterias de la flora bacteriana tienen su propio código genético y ese código genético de ellas puede estar afectando nuestro funcionamiento incluso cerebral. Incluso puede estar ocasionando que esos pasajeros que traemos en nuestro sistema digestivo, que son esas bacterias, pues sí, unas son muy buenas, pero otras no tan buenas. Y entonces pueden condicionar con sus propios mecanismos de funcionamiento situaciones como la depresión o como la demencia. Entonces, como ven, hablar de la salud mental y lo que hoy día se sabe de la salud mental no es hablar de que eres neurótico y tus papás te trataban mal y tienes un complejo de Edipo no resuelto y entonces por eso estás como estás. No, 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 eso ya pasó atrás. Hoy día hablar de la salud mental es hablar de un cuerpo que tiene muchas funciones, que está funcionando completamente siempre, todo el tiempo, 24/7, que no para, que tiene muchos sistemas y muchos apartados y que todos ellos influyen bidireccionalmente hacia el cerebro como órgano central o como órgano ejecutor. Eso es la salud mental. Entonces, como ven ustedes, es un tema muy interesante que nos da para hablar horas y horas y horas, pero solamente quería decirles esto como una manera general de quitarnos la idea de que, pero a mí me ha ido bien en la vida, yo no sé por qué estoy deprimido, ¿no? Porque de repente esa es una de las preguntas que surgen continuamente. O bueno, sí, ella se puede deprimir porque la trataron muy mal, pero los demás no, ¿no? O sea, pues hay gente que vive en situaciones de vida, de miseria, de guerra, situaciones complicadísimas y no se deprime, ¿eh? Y hay gente que vive en situaciones perfectas y se le murió el canario y se deprime. Y eso uno no lo puede juzgar porque en realidad eso tiene que ver con este mapa de la salud mental que estoy señalando, ¿no? Y este mapa complejo de la salud mental. La siguiente, por favor. Voy, nomás que quiera. Dale su tiempo. Sabemos que es rebelde. Y entonces, imagínate, si hay factores psicológicos y factores biológicos y una carga genética, podemos tener tres respuestas. Vamos a decir que la uno es la respuesta light, o sea, la respuesta común y corriente, la respuesta que la mayoría de las personas podría tener, como tener miedo, estar muy preocupado, tener muchas preocupaciones, alguna que otra molestia somática, o sea, en el cuerpo, no concentrarse bien o de repente alteraciones en el sueño, no dormir bien, se te quita después de un tiempo y regresas a la normalidad. Otro tipo de personas o otro grupo de personas puede tener, pues frente al miedo constante, por ejemplo, una serie de conductas de afrontamiento que si bien no son enfermedad, que si bien no las podríamos nombrar enfermedad, ya no las podríamos nombrar como 100% sanas o 100% regulares. Esas están en el número 2. A lo mejor como fumar, o sea, pues fumar no es una enfermedad porque estés nervioso, pero si fumas mucho y si empiezas a fumar de más, también te puedes condicionar enfermedades. O consumir alcohol. ¿Cuánta gente que toma alcohol porque está muy tenso y entonces toma 2 chelas y entonces toma con una cubita y con eso se le baja la tensión? No es enfermedad. No podríamos decir que es una enfermedad, es un hábito, es un consumo de una sustancia, ni siquiera una dependencia de una sustancia. Pero ya está rayando en esas situaciones que son complicadas. O discutir, y llegar a la casa y discutir, ¿no? Y llegar a la casa y hasta ser violento. ¿Por qué no? Porque él es el jefe de la casa y si quiere dar una cachetada, da una cachetada. O distanciarse emocionalmente, o separarse emocionalmente y aislarse, o tener un exceso de dedicación al trabajo y no ir a la casa nunca ni querer descansar nunca porque te topas con esas cosas que te angustian y entonces mejor para qué llegas, ¿no? Mejor trabajas todo el tiempo. ¿Quién podría decir, Luis, que tener un exceso de dedicación al trabajo sería una enfermedad o sería algo patológico? Al contrario, que se vaya a trabajar y que trabaje más para que gane más, ¿no? Pero sabemos que ese exceso de dedicación al trabajo sí está rayando ya en condiciones o en situaciones que si bien no son salud, tampoco son enfermedad mental, ¿no? Y el número 3, pues habrá personas que si tienen la mezcla de lo necesario en lo psicológico, lo necesario en la vulnerabilidad biológica, desarrollará alguna enfermedad mental. Como ves tú, todos estamos en ese espectro de posibilidades, ¿eh? O sea, todos estamos en esa línea de posibilidades. No hay ninguno que no estemos en ella, ¿eh? O eres uno, o eres dos, o eres tres, pero estás. O sea, no hay vuelta de hoja. La siguiente. Es esto, perdón que te interrumpa, Sí, sí, pero sí, adelante. lo que dices de exceso de dedicación al empleo es una manera de evadirse, ¿no? Como quedarse dormido, dormir más horas que los que... Exactamente. ¿Te acuerdas como decíamos? A veces los seres humanos ahora ya no tenemos predadores como un mamut
pero de repente hacemos las mismas conductas y entonces o atacamos o huimos o de repente nos quedamos quietos, 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 quietos como para que nada pase y que se vaya el predador. Pues es una manera de actuar también, ¿no? Es una de estas maneras que tenemos haciendo con nuestras formas actuales de funcionar. Claro. Muy bien. Y entonces, lo que me encantaría que antes de pasar más adelante pensáramos es que la salud mental en realidad es un espectro, es decir, es una línea de posibilidades que va desde la flecha roja donde dice muerte, o sea, donde dice ya estás muerto, ya te moriste, estás a punto de morir, estás tan deprimido que te vas a morir, estás tan deprimido que te vas a suicidar. Ese sería el espectro, ¿no? O que ya estás a mañana de suicidarte. Hasta el otro lado del espectro que se llama bienestar óptimo. O sea, no es que estemos en algún momento como sin poder estar mejor o peor en algún día, sino que todos los días estamos caminando dentro de este espectro y nos estamos moviendo, a veces un poco más a la izquierda, a veces un poco más a la derecha. El ideal sería que siempre estuviéramos del medio para la derecha, donde está el color verde, azul, morado, y que siempre estuviéramos en esos estándares, ¿no? En ese funcionamiento. Pero pues tristemente no siempre estamos en ese lugar. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Porque sentí como que se Sí. movió un poco el... ¿Sí? Está bien, sí, está bien. Muy bien. Y entonces yo les invitaría a que todos localizaran en dónde están de ese espectro, ¿no? ¿A dónde estás tú? ¿En dónde está tu pareja? ¿En dónde están tus seres queridos? ¿Están en el bienestar óptimo? ¡Qué padre! No están en el bienestar óptimo y están más bien hacia los síntomas, hacia malestares, pues entonces hay que movernos hacia el lado del bienestar, ¿no? O sea, tenemos que mover el espectro hacia esa posibilidad. Ojo, no estoy diciendo entonces que la salud mental sea inmutable o incambiable. Estoy diciendo la salud mental es dinámica, la salud mental se mueve, la salud mental cambia y puede cambiar siempre continuamente. La siguiente. Fíjate que entonces, si ya hablamos de enfermedades en sí, si ya hablamos entonces de situaciones de enfermedad, pues hay una lista grande de enfermedades. También podríamos pasarnos un capítulo de cada uno de estos martes hablando de cada una de ellas y entrando en detalles de cada una de ellas. Pero nomás para abrir boca, verás tú que, por ejemplo, los trastornos de ansiedad en el mundo son las enfermedades mentales más frecuentes. El 14% de la población los padece. Y de ahí para abajo. O sea, imagínate que si el 14% de la población los padece, estamos hablando que, por ejemplo, en la Unión Europea, 61.5 millones de personas los padecen. ¿Por qué pongo datos de la Unión Europea? Pues porque los datos en nuestro país pues, no son tan centrados, tan fidedignos, son un poquito, digamos, como, ya sabes, un poco inflados o no, o de repente como que nos dicen como que sí hay, pero no hay, pero sí hay, y entonces no lo sabemos exactamente cuánto hay, pero bueno, tomemos estos datos como un reflejo del mundo en general. Y entonces, digamos, los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, pero fíjate hasta los menos frecuentes, como hasta abajo que está el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y dice ahí 6.75% de las personas en el mundo lo padecen. O sea, 6.5% de las personas no es un porcentaje despreciable, ¿eh? No es un porcentaje chiquitín. Estamos hablando de que una gran cantidad de las personas lo padecen. Si sumáramos los porcentajes de todas esas enfermedades, pues diríamos como 80% de la población padece alguna enfermedad mental, mayor o menor, chiquita o grande, pequeña o no tan pequeña, severa o no tan severa, bonita o fea, presumible o no presumible, pero padecemos alguno que otro padecimiento, ¿no? Y quisiera que centraran su vista en una que me parece muy importante, que está ahí en el número 4 con una flecha roja que se llama demencia o trastorno neurocognitivo, porque no es una causal única tener más años de vida, pero es una relación de probabilidad que teniendo más años de vida y teniendo más enfermedades podamos tener más riesgo de padecer demencia. Entonces, sí es algo que me gustaría que tomaran en consideración, insisto, no porque sea una definición de tener más años, eso hay que quitárnoslo de la mente. Tener más años no nos condiciona a tener demencia, pero sí aumenta las probabilidades y más si tenemos más enfermedades. De hecho, te diría, hay estudios que diagnostican y delimitan que a los 95 años, fíjate, a los 95 años, 50% de las personas no tiene demencia. Eso quiere decir que 50% de los adultos mayores que llegan a los 95 años, su cerebro está perfecto, su cerebro funciona, piensa, siente, actúa, se conduce de manera perfecta. Quizás un poquito más lento, que es lo único que hace el cerebro a veces de manera diferente, un poquito más lento en la reacción, pero nada más, ¿eh? No hace locuras, no hace cosas raras, no hace cosas extrañas, ¿no? Funciona perfecto, razona perfecto y hasta dirían ellos, razona mejor. Ya lo veremos más adelante. Pero esto es muy importante porque si bien creo que este será nuestro enemigo principal al que nos tengamos que estar enfrentando continuamente,
y que sobre todo tengamos que tener en mente. La siguiente, por favor. A ver, aquí me gustaría hacer un paréntesis porque Claro. estoy leyendo comentarios en redes sociales de gente que dice, quiero conocer al doctor, me urge, tal. Pareciera entonces como que esta lámina en lo particular fue un detonador para decir, padezco insomnio, resulta que... Fíjate, esa es una observación maravillosa. El insomnio por sí mismo solo puede ser ocasionado por tener depresión, por ejemplo, por tener ansiedad, por tener alguna enfermedad médica como diabetes o hipertensión, pero solito, si no está ocasionado por nada, es una enfermedad mental, ¿eh? O sea, no dormir es una enfermedad mental. Dormir es un proceso fisiológico habitual que nuestro cuerpo tendría que realizar de manera regular. Entonces, ya estamos hablando y justamente el objetivo de esta conversación con ustedes es sensibilizar a la gente sobre la salud mental y sobre la enfermedad mental, ¿no? Y qué bueno que me quieran conocer, yo los quiero conocer también a ellos. La que sigue, por favor. Sí, con todo gusto. Fíjate que hablando de la demencia, retomemos, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la enfermedad mental, yo les decía, es la disfunción de los procesos cognitivos o los procesos de pensamiento, las emociones o la conducta? Ya les hablé de las emociones un poco y ahora les cuento de la función cognitiva, o sea, de los procesos cognitivos. Nuestra cognición, nuestros procesos de pensamiento son un montón. Y ahí les puse un árbol, una idea, un árbol de conceptos en donde trato de mostrarles cuáles son todos nuestros esquemas cognitivos y nuestras funciones cognitivas y de qué parte de nuestro cerebro funciona o depende. Y ven que, por ejemplo, ahí viene el razonamiento, la orientación, nuestro discurso, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la atención, la memoria. Cuando hablamos de demencia, no estamos hablando solamente de pérdidas en la memoria o que se nos olviden las cosas. Cuando estamos hablando de demencia, estamos hablando de fallas en las funciones cognitivas, en un deterioro cognitivo progresivo, irreversible, crónico que tiende hacia el empeoramiento cada vez. Y cuando hablamos de esas funciones cognitivas, no hablamos solamente de memoria, la memoria es la más llamativa, pero en realidad hablamos de atención, de concentración, de discurso, de posibilidades de hablar, de posibilidades de hacer, de cómo razonas, de cómo enjuicias las cosas. Eso es demencia. Y entonces cuando hablamos de ese deterioro, estamos hablando de gente que te puede decir, es que se acuerda de todo. Pues sí, se acuerda de todo, pero su razonamiento no está funcionando como tiene que funcionar y su atención ya no sirve lo que tiene que servir y ya no dura su concentración lo que tiene que durar, pero te cuenta cosas de cuando era niño. Sí, pero le dices, hola, me llamo Francisco, y a los 2 minutos ya no se acuerda que le dijiste, me llamo Francisco, y le preguntas, ¿cómo me llamo? Y te dice, no sé quién eres, ¿por qué viniste a mi casa? Pues porque no está reconociendo en su memoria de trabajo quién eres y para qué estás ahí, aunque te cuente cosas de cuando era niño, ¿no? Entonces, la demencia no es solamente fallas en la memoria, la demencia es mucho más y son funciones cognitivas muy amplias. La que sigue. Y de hecho, tan es diversa y tan es interesante la demencia que, por ejemplo, si pensamos que si es la edad la única responsable, yo les diría, no para nada. Hay demencias en los jóvenes, hay demencias en personas que se presentan en situaciones que uno no esperaría que tuvieran demencia. Por ejemplo, ¿habrán visto ustedes esta película de jugadores de fútbol americano que por los golpes que tenían y por las concusiones que tenían y estos golpes crónicos que tenían, demandan y hacen una demanda para pedir un seguro mucho mayor porque tenían una serie de situaciones de vida que los demenciaban? Los golpes en la cabeza de manera crónica en jóvenes demencian y eso es un traumatismo cráneoencefálico. Otra situación de personas muy jóvenes, por ejemplo, las personas enfermas de VIH que no están bien atendidas, que no están bien tratadas, que desarrollan SIDA, pueden tener un proceso de demencia por un cambio neurológico que el propio SIDA ocasiona. Pero no nos vayamos a situaciones complejas como el VIH, vayámonos a situaciones como las personas con hipertensión, que su presión arterial no está bien controlada y que de repente a los 45 años hacen un EBC o un evento vascular cerebral o tienen de repente una isquemia o tienen de repente un derrame. Si la isquemia o el derrame les dan áreas del funcionamiento del cerebro que tienen que ver con la función mental de la memoria, de la atención, de la concentración, se demencia. Y eso es una demencia vascular. Si bien la demencia más frecuente, la más conocida, se llama enfermedad de Alzheimer, y esa sí está relacionada un poco con la edad, pero no es condicionante, ¿eh? Está relacionada con procesos de deterioro que van sucediendo más frecuentemente conforme más años tenemos, pero que además cada vez hay más evidencia que tiene que ver la dieta, la actividad física, muchas de las cosas que hacemos en el día con día. Esa es la más nombrada de las demencias, no es la única demencia, ¿sí? Pues quedémonos con que demencia puede haber en muchos momentos de la vida y por muchas circunstancias distintas. La que sigue. Pero bueno, mi intención no era preocuparlos, sino pues que
como buenos emprendedores, sabemos que preocuparnos no sirve para nada, sino que nos ocupemos en las cosas, ¿no? Y que nos ocupemos en lo que podemos hacer y resolver. Y pues como yo sé que en este grupo pues se trata de personas que estén interesadas en el desarrollo de sus emprendimientos y en el desarrollo de a lo mejor algún objetivo, algún propósito que tuvieran guardado y que estuvieran en algún momento de su vida listos para desarrollarlo, quisiera yo también cooperar un poco con eso. La que sigue, por favor. Y antes que nada, vamos a ver si tienen lo necesario para ser emprendedores y vamos a hacer un ejercicio que se llama la lista de los 10 puntos. Entonces, esa lista de los 10 puntos les voy a pedir que tomen una hojita que tengan ahí cerca de ustedes. Puede ser cualquier hoja, una hoja reciclada, una agenda, una libreta. Vamos a escribir 10 puntos de 10 cosas que les voy a ir pidiendo. Tienen que ver primero con la vida emocional y con las cogniciones. Con esto yo les voy a dar un diagnóstico rápido para ver si tienen la posibilidad de ser emprendedores o no y si tienen lo necesario para emprender. Así que vámonos con la lista de los 10 puntos. La que sigue, por favor. Se me olvidó decirles, no se lo enseñen a nadie, eso déjenlo ustedes guardado, es algo muy propio, vamos a hacerlo individual y cada quien téngalo en su persona y no lo comente, es algo muy, muy particular. Entonces, en esta lista de los 10 puntos, en el 1, 2 y 3, en los puntos número 1, 2 y 3, los 3 primeros, por favor escriban 3 situaciones que ahorita les estén preocupando, así rápidamente, 3 situaciones que en el día de hoy o en la vida de hoy les preocupen, 3 situaciones que les generen angustia, que les generen miedo, que les generen alguna preocupación. Y yo aquí pongo algunos ejemplos que suelo poner yo. Los ajustes en las rutinas, los riesgos en mi salud, la situación laboral, aplanar las curvas de contagio, que estamos en la tercera ola del contagio y seguirán más, porque además no lo hacemos y no nos cuidamos, la recesión económica, los riesgos a la salud de algún ser querido, las posibilidades de mantener mi forma de vida o la violencia y la inseguridad de este país. Lo que ustedes quieran, 3 situaciones nada más, no se pasen de 3, ya sé que podríamos poner 20, pero no pongan más de 20, solo pongan 3 situaciones que nos preocupen en el punto 1, 2 y 3. La que sigue, por favor. En el punto 4, 5 y 6, y ahí viene un personaje de esa película de Intensamente, 3 situaciones que nos pongan tristes o que nos pongan melancólicos, 3 situaciones que nos pongan nostálgicos, que hagan que nuestra emoción predominante sea la tristeza. Y aquí les pongo algunos ejemplos míos para el 4, 5 y 6, que son: perdí a un ser querido debido a COVID, mi salud fue lastimada, alguien de mi familia perdió su empleo, no me puedo acercar a las personas con las que quiero estar, tenemos un país lleno de desigualdad social, o no hemos encontrado todavía una cura para el COVID y ya van casi 2 años y no aparece una cura para poder acabar con ese bicho. A mí en lo personal me ponen triste. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Bueno, yo soy médico, yo tengo ese sesgo. Ustedes pongan lo que quieran en situaciones que los pongan tristes o melancólicos en este momento. 3 situaciones. La que sigue, por favor. Para el 7, 8 y 9, los siguientes 3 puntos, agreguen 3 situaciones o 3 eventos que en la vida los hagan sentir enojados o molestos. De malas, irritables, con perdón de la expresión, encabronados, lo que ustedes quieran, enojados. Aquí les van algunos de mis ejemplos. Como no vamos a entrar en detalles ni vamos a entrar en una situación de dividir, lo cual es terriblemente malo para la salud mental, pues vamos a hablar de la 4T o de los que están en contra de la 4T. No vamos a entrar en detalles. Ustedes pongan lo que quieran, ¿no? Lo que les enoje. Si les enoja la 4T o si les enoja los que están en contra de la 4T. Lo que ustedes quieran. Perdimos un viaje familiar programado. No es justo que nos suceda a nosotros. Todo esto pudo haberse evitado. Yo tenía muchos planes para este año. El 2020 o 2021 es un año que apesta. Lo que les dé la gana poner. 3 situaciones que les enojen, que les irriten, que les hagan sentir molestos. Y con esto vamos hasta el número 9 de la lista de los 10 puntos. Hasta ahí ustedes dirán, bueno, Francisco, ¿y cómo con esto nos vas a decir si estamos listos para ser emprendedores y si tenemos lo necesario? Ahora vamos a hacer un caso práctico y se los contaré. Entonces, hasta ahí dejamos la lista. La siguiente, Luis, por favor. Dejamos la lista por ahí, guárdenla a un ladito. Vamos a seguir con nuestra conversación. Por favor, que nadie más los vea, que nadie más vea su lista ni se ponga a enterarse de lo que les pasa en los puntos anteriores. Ahí déjenla guardada. La que sigue, por favor. Y vamos a hacer un caso de una empresa. Es un caso de emprendimiento para reflexión grupal y me gustaría que todos ustedes me siguieran con este caso. La verdad es que esta empresa se llama Un Cerebro Sano y es una empresa que requerirá pues, que todos hagamos una serie de reflexiones y una serie de ejercicios mentales para saber si estamos por el buen camino del emprendimiento, en este caso de la empresa que se llama Un Cerebro Sano. Es la empresa de un conocido mío que bueno, pues me gustaría compartirles para ir narrando un poco cómo ha sido este desarrollo de este proceso empresarial. ¿Sí? La que sigue, por favor.
Bueno, primero vamos a empezar. ¿Tienes lo que se necesita para emprender? En este caso de la empresa, pues este conocido mío describió que necesitaba una serie de cosas básicas para que tuviéramos esta empresa que se llama Un Cerebro Sano. Como ven, ahí está el Cerebro Sano, es la empresa que estamos trabajando y que estamos construyendo, y vámonos a ir por las manecillas del reloj. Lo primero que necesitamos para nuestra empresa se llama tener una alimentación balanceada y saludable siempre, toda la vida. Es decir, que aunque no lo hayamos hecho antes, nos dediquemos a que nuestra alimentación sea balanceada. Se recomienda que comamos verduras, frutas, vitaminas, minerales, no tanta carne, pero sí un poquito, que no estemos tan llenos, que no nos llenemos tanto de comer, que comamos más bien poquito y que nos quedemos siempre con un poco de apetito. Siguiente punto, fíjense que nuestro cerebro sano tendría que ser una máquina que funciona 24/7, es decir, una máquina que nunca para, que en ningún momento hace una pausa, pero que aunque estemos dormidos y aunque estemos descansando, nuestro cerebro hace funciones, pero hace funciones diferentes que son necesarias. Entonces necesitamos dormir y necesitamos descansar porque, por ejemplo, durante las horas del sueño, los procesos de memoria se consolidan, pero no solo eso, sino que durante las horas del sueño el cerebro aprovecha para limpiarse de una serie de toxinas, de una serie de productos del desecho metabólico que tendría que limpiarse durante el funcionamiento y que lo hace cuando estamos dormidos. Así que es muy importante dormir, además de para descansar. Siguiente, si tenemos hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad crónica, tenemos que tenerla bien controlada si queremos que nuestro cerebro se mantenga sano. Es decir, si tenemos diabetes o hipertensión y no la controlamos, no hacemos lo necesario para mantenerla dentro de su control, no vamos a tener esta empresa que se llama Un Cerebro Sano. Fíjense bien, al ser una máquina 24/7 con un motor que está prendido todo el tiempo y que funciona eléctricamente, nuestro motor no tiene un ventilador que de repente se prenda y se oiga como que lo está enfriando. Y nuestro único nuestro único ventilador que lo enfría se llama la hidratación. O sea que tenemos que tomar agua suficiente durante el día para que nuestro cerebro sano funcione y se mantenga bien ventilado. Y esa agua suficiente son más de 2 litros de agua al día, es decir, más de 2 litros considerando las sopas, los caldos, el agua que viene en las frutas, el agua que viene en las verduras, en general más de 2 litros. Ven ustedes abajo una frase que dice no te estreses. Para tener un cerebro sano necesitamos no estresarnos, o sea, necesitamos mantenernos tranquilos lo más posible. Y ustedes dirán, ay Francisco, qué fácil eso que me dices. Bueno, ya sé que no es fácil no estresarse, pero es una de las partes para tener un cerebro sano. Y la siguiente quizás es más difícil. Dice, disfruta y diviértete. O sea, una cosa es no te estreses, es no te sientas mal o no te empieces a angustiar. Y la otra cosa es haz cosas que te gusten, haz cosas divertidas, haz cosas que te generen emoción, haz cosas que te mantengan conectado con la vida, que te emocione cuando las haces. No es nada más estar en la casa sentado viendo qué haces. Ya ponte a hacer cosas que te gusten, búscate cosas que te gusten. También es importante para tener un cerebro sano. Siguiente, ejercicio físico anaeróbico. Esta es la variable que tiene más evidencia científica de que permite que nuestro cerebro se mantenga sano. Es decir, es una variable que si hiciéramos cuando menos 30 minutos de ejercicio físico anaerobio, anaerobio no es cardio, anaerobio no es el ejercicio para sudar, anaerobio es hacer un poquito de pesas, no pesas como para convertirnos en Arnold Schwarzenegger, sino pesitas, o sea, pesitas que están haciendo que nuestro cuerpo recupere su fuerza un poco. Ese ejercicio es el que tiene más evidencia de tener las posibilidades de lograr que nuestra empresa se lleve a cabo. Si estamos hablando de un cerebro sano, yo no soy nada moralista, pero pues no le metamos nada que lastima el cerebro, ¿no? O que hace que nuestro cerebro se lastime. Entonces, no consumamos drogas, estupefacientes, alcohol o tabaco. Digo, podemos si queremos, si nos da la gana, sabiendo que ese es uno de los riesgos que nuestro cerebro también puede tener para no funcionar tan bien. Y quizás el último punto es el punto más difícil de entender. Tenemos que tener optimismo y esperanza para que nuestro cerebro se mantenga sano. Tenemos que tener optimismo y esperanza porque esa variable y esa característica específica es lo que anímicamente nos predispone a tolerar las circunstancias de la vida y lo que nos permite que las circunstancias de la vida, que es terrible siempre, se viva mejor. Incluso los filósofos muy pesimistas o muy oscuros dicen, ¿para qué siguen trayendo niños al mundo si en realidad pues traerlos es traerlos a sufrir? Bueno, pues si vemos la vida con optimismo y con esperanza, traerlos es aprender de ese sufrimiento y poder ser resilientes y poder tener cada vez más posibilidades de vida, ¿no? Entonces, vean ustedes que lo que se necesita para emprender, pues no está fácil, ¿no? O sea, hay que tener varias cosas listas para nuestro emprendimiento, que es esta empresa que se llama Un Cerebro Sano. Pero sigamos con este caso de éxito que les quiero comentar. La que sigue, por favor. Ahora, les voy a decir, para esta empresa,
pues hay que tener una cuenta de banco. Y esta cuenta de banco se llama reserva cognitiva. Fíjate que nuestro cerebro, vamos a decirlo de alguna manera, ya tiene una cuenta de banco que durante muchos años ha ido formando. Esa cuenta de banco se fue formando con las conexiones neuronales que nuestro cerebro fue haciendo desde que nosotros nacimos hasta nuestro día de hoy. Y entonces hay cuentas de banco muy llenas de conexiones neuronales y muy llenas de conexiones. Vamos a decir que hay cuentas de banco que tienen 1 millón o miles de millones de conexiones neuronales. Hay cuentas de banco muy pobrecitas. Hay cuentas de banco que tienen 1000 conexiones neuronales. ¿De qué depende eso? Depende de varios factores, pero las cuentas de banco en general nos están hablando de qué tan plásticas y qué tan conectadas son nuestras neuronas. Qué tan fácilmente se pudieron conectar unas con otras y qué tan fácilmente pudieron hacer, digamos, que un almacenamiento de neuronas conectadas útiles y libres y listas para ser utilizadas después. ¿A qué me refiero con esto? En los 80s, por ejemplo, se pensaba que nuestro cerebro, cuando perdía una neurona, ya valía y ya no había manera de recuperarla, y que si perdíamos una neurona, pues ya perdiste una neurona, ni modo, se te acabó esa neurona. Lo que ahora sabemos, gracias a esta cuenta de banco, este concepto de la reserva cognitiva, es que nuestra reserva cognitiva es en realidad lo que va a permitir que funcionemos a lo largo del tiempo, que aunque tengamos pérdidas de neuronas, nuestra reserva cognitiva, nuestra cuenta de banco nos mantenga funcionales, pero sobre todo nuestra cuenta de banco, mientras más amplia sea, va a seguir teniendo más posibilidades de generar nuevas conexiones neuronales. Se puede modificar y se puede reconectar. O sea que si tienes una cuenta de banco de 1.000 millones de neuronas y tuviste una falla y una pérdida de 100.000 neuronas, si tienes muchas más y sigues haciendo lo necesario para estimular esa cuenta de banco, las neuronas se van a poder reconectar. Y aunque hayas perdido neuronas, las vas a recuperar. Incluso van a nacer nuevas neuronas. Fíjate, eso es lo interesante de los conocimientos en el día de hoy. No se perdieron por completo, se llama reserva cognitiva. Entonces es la cantidad disponible de neuronas y de sinapsis. Pero ahora sabemos que sí se puede modificar y que se puede modificar si hacemos cosas para modificarlas. O sea, nuestra cuenta de banco en cualquier momento de la vida, en cualquier momento, así tengamos 95 años, podemos seguir aumentando nuestra cuenta de banco de neuronas. Si nos da demencia y tenemos 100.000 neuronas, 100.000 millones de neuronas conectadas en nuestra cuenta de banco, nos vamos a tardar mucho tiempo en que los síntomas nos lastimen. Pero si nuestra cuenta de banco tiene 1.000 neuronas, nos vamos a tardar 2 días o 3 días en que nuestros síntomas se noten y que nuestra cuenta empiece a notar fallas. ¿Sí? Eso depende de la cantidad que tenemos de conexiones neuronales en nuestra cuenta de banco. Se llama reserva cognitiva. La siguiente. Ahora, yo les decía, nuestra reserva cognitiva puede tener mecanismos que la hacen crecer o mecanismos de ahorro o mecanismos que la hacen que no crezca. Pero ya sabes que como somos emprendedores y queremos hablar de los mecanismos de inversión, pues queremos hablar de estos mecanismos de ahorro. Y fíjense que en esta imagen se trata de ejemplificar algunos mecanismos de ahorro, y tú sabes que los ahorros, pues hay ahorros desde chavito, ¿no? Y te pueden abrir tu cuenta de banco desde chavito, tu cuenta de bicicleta, no sé cómo se llama, y entonces empiezas a ahorrar 5 pesitos todos los días. Y ahí vienen cosas, por ejemplo, que pudiéramos haber hecho desde niños para aumentar nuestros mecanismos de ahorro, y dice ahí, evitar que los papás fumen. A lo mejor si volteamos al pasado y decimos, no, pues ese ya no lo hice, ¿no? O sea, eso ya no pasó en mi cuenta de ahorro. Bueno, ese ya no pasó en tu cuenta de ahorro. Ahí viene uno intermedio que, por ejemplo, dice en color naranja, detectar y tratar el déficit de atención. Y ahí viene uno en color amarillo que dice continuar nuestros procesos de educación. Bueno, esos a lo mejor ya no los tenemos, pero fíjate uno de color verde que empieza desde la edad de la infancia y que se mantiene hasta donde viene un señor en silla de ruedas porque quiere representar un poco la edad del adulto mayor. A mí no me encanta esa representación, pero así la representan en esa imagen. Y dice optimizar nuestra dieta y nuestra nutrición. Y esta viene desde toda la vida, ¿eh? Viene otra, ejercítate regularmente. Y esa viene toda la vida. Viene otra, detecta y trata depresión, enfermedad tiroidea, fallas hormonales y si tienes alguna falla del proceso de vitaminas o de los procesos metabólicos relacionados con la vitamina. Sigue otra, evita fumar o quítate de fumar. Y ahí viene la gente que dice, bueno, pero ya tengo 80 años, ¿para qué dejo de fumar? Pues porque los mecanismos de ahorro de tu reserva cognitiva pueden mejorar si dejas de fumar a los 80 años. Si no quieres, no dejes de fumar, pero no digas que no te va a servir para nada. Sí te va a servir para algo. Siguiente, mantén un peso saludable. La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo, perdón. Siguiente, maneja tu hipertensión. Y por último, detecta y trata tu diabetes. Como ves, esos mecanismos de ahorro, algunos pues no le corresponden a los niños, nos corresponden a los adultos y hay que mantenerlos para poder mantener esta empresa que se llama Un Cerebro Sano. La que sigue.
Y ahora, ¿cómo hacemos mecanismos de inversión? ¿Cómo hacemos que nuestra reserva cognitiva además se ponga pues, a funcionar y a trabajar para nosotros y a seguir funcionando más? Pues fíjate que siempre nuestro cerebro necesita mantenerse en estímulo y mantenerse estimulado para seguir manteniendo esa reserva cognitiva. Y mantenerse estimulado significa encontrar actividades que requieran un esfuerzo mental, que te requieran el depósito de una energía mental y que te hagan sentir que estás haciendo algo. Diríamos en México, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, actividades que no sean demasiado difíciles, pero que te mantengan enganchado, pero que te mantengan interesado. Si son muy difíciles, te van a aburrir, no te van a gustar. A lo mejor, si no tienes tantas ganas, no le vas a entender o vas a decir, no, hombre, eso está muy avanzado, yo ni entiendo lo que me dicen. Bueno, pues ponte en actividades que a ti te parezcan interesantes, que te estimulen, que te mantengan conectados y que no sean muy fáciles. Ojo, si en tu día cotidiano ya sientes que todo lo puedes hacer con los ojos cerrados, que ya te las sabes todas, que no tienes que hacer esfuerzos en el día, estás cayendo en un estado que no es el esfuerzo justo. Estás cayendo en un estado en donde tu reserva cognitiva se te va a empezar a acabar. Tu reserva cognitiva siempre tiene que estar sintiendo que hace un esfuerzo, siempre, toda la vida. ¿Por qué es así? No sé. La verdad no sé por qué es así. No sé si quieran culpar a Dios, a la vida, a las circunstancias, pero para que la reserva cognitiva jale, necesitamos siempre sentir que seguimos estimulados y que seguimos haciendo un esfuerzo. Si dejamos de sentir eso, ya podemos hacer las cosas bien facilitas, ya no vamos a hacer ese esfuerzo y nuestro mecanismo de la reserva cognitiva va a empezar a decrecer, ¿sí? Siempre hay que estar sintiendo que estamos haciendo, aprendiendo algo nuevo, entendiendo cosas nuevas, entendiendo cosas que no sabíamos hacer, y ahora qué más vamos a aprender, y ahora con quién nos vamos a llevar, y ahora con quién nos vamos a vincular, haciendo cosas que nos generen esa sensación de esfuerzo. Ni muy, ni demasiado esfuerzo como para que te desgastes y digas, no, pues ya para qué lo hago, ni tan, ¿no? Ni tan fácil como para que lo hagas con los ojos cerrados. La que sigue. Me viene a la mente esa frase de salir de nuestra zona de confort. Es correcto. Es que cuando estás en zona de confort, tu reserva cognitiva ya empieza a decrecer. Sí. ¿Por qué? Porque ya estás teniendo situaciones que ya son situaciones bien sabidas, que ya no haces nada nuevo y que empiezas a gastarte las neuronas que tienes. Y fíjate que, por ejemplo, un parte de lo que tú narrabas de mi presentación es que en algún tiempo trabajé en residencias de retiro para adultos mayores y es interesante que el estilo de actividades que se propician o que se favorecen en las residencias de retiro ha tenido un montón de crecimiento en los últimos años, porque antes en Estados Unidos decían que lo que se hacía en una residencia de retiro eran las 3 Bs, porque en inglés decían bingo, bolsos y Bible. O sea, estar jugando bingo, o sea, la típica imagen de las residencias de retiro, ¿no? De gente jugando bingo, estarse pasando una pelota así uno a otro como aventándosela o leer la Biblia todo el día. Y en realidad, si queremos mantener la salud, tenemos que pasar de las 3 Bs a las 3 Cs. Seguir creativos, seguir manteniéndonos creativos y haciendo situaciones con creatividad. Y eso no es necesariamente hacer manualidades. Si eras muy malo para las manualidades, es hacer manualidades. Fíjate, si eras muy malo y nunca lo hiciste, pues sí valdría la pena que hagas manualidades porque es una parte de tu cerebro que no está explorada. Pero pues si eras una señora que toda la vida fue muy manual, hizo toda la revista Kena de manualidades y se la hizo completa, no hagas manualidades, ponte a hacer otra cosa diferente que te mantenga creativo, que te mantenga con ese esfuerzo que decíamos en la pasada, que te mantenga con challenge o con reto. Si no te sientes con ese reto, no vas a seguir activando tus mecanismos neuronales y que estimule tu reserva cognitiva, tu cognitive reserve. Entonces, hablamos de las 3 Cs. Así podemos entonces mantener un cerebro sano. Ese es el esfuerzo diario del emprendedor y eso es lo que tendríamos que seguir haciendo siempre, todos los días, para mantener nuestra salud mental. La que sigue. Ahora, ¿tú crees, Luis, que los emprendedores pueden solo? Pues no, los emprendedores no pueden solos. Los emprendedores hacen alianzas y además buscan mentores y además buscan gente que les acompañe en el proceso. Y la que sigue, y la primera alianza que ustedes tienen que hacer se llama los vínculos humanos. Los vínculos humanos son parte de la salud mental. Mantener sus vínculos humanos y mantener la cercanía con las personas es lo que les va a mantener sanos mentalmente. En estas fotos son fotos mías en momentos distintos en las residencias de retiro donde he trabajado, porque parte de lo que hace una persona que favorece la salud mental es vincularse con los otros. Porque parte de lo que haces es vincularte con las personas con las que vives, porque si tú te empiezas a aislar y te dejas de acercar a las personas con las que estás, aún sea por cámara, aún sea a la distancia, aún sea con estos mecanismos, pero vincularte, vas a dejar de funcionar bien.
vas a empezar a aislarte y vas a empezar a funcionar de maneras que no son las mejores y que no son las más convenientes. Así que vincularse siempre es un estímulo, vincularse con personas nuevas, platicar de cosas nuevas, conocer y tú qué haces y cómo haces esto y cuéntame de ti y cómo es tu trabajo y cómo lo desarrollas y conocer personas nuevas. Ahí verán que estoy vestido en una de ellas como de mesero, pues porque de repente hay que vincularse de distintas formas. Si no nos vinculamos de la forma en la que nos conocemos, si no nos vinculamos de la forma, si nos vinculamos de la forma en la que siempre nos vinculamos, nuestra reserva cognitiva va a fallar. De repente hay que cambiar y ser disruptivos y mostrarnos de formas distintas, porque solamente así mantenemos nuestra reserva cognitiva. La que sigue, esos son sus socios, los vínculos humanos. Hago un Y, paréntesis. ¿sí? Esto que llamas vincular, que está muy claro para mí y así lo entiendo, hoy los muchachos le llaman hacer networking. Lo Sí, en hacen las por las empresas es redes. hacer networking, pero fíjate que por eso produce estas fotos específicamente, porque vincularse es hacer afectos con los otros, es establecer emociones. Y si tú ves, las emociones no se fingen. No, Ve las fotos que les puse y ahí están las emociones mías y del otro. O sea, sí, mías y de las personas, ¿no? Esa es una respuesta genuina. Esa es una respuesta donde los otros y yo mismo nos exponemos a sentir cosas. A veces en el networking mantienes como esa vinculación como de buenas tardes, excelente comentario, jaja, medio distante. Y el vínculo es ese vínculo del corazón afectivo, ¿no? Si no lo haces, entonces no te estás vinculando emocionalmente. Y hay que soltarse, a lo mejor no te encanta vincularte, pues suéltate, también es un reto vincularse, ¿no? claro. Y los emprendedores pues necesitan y buscan un shark, ¿no? Y buscan un buen tiburón que les eche ojo y que les ayude a poner su empresa en el mapa, que coopere, que haga alianzas, que sea su mentor y que además les esté enseñando acerca de su proceso de desarrollo empresarial. Y yo les voy a presentar al shark que yo les recomiendo que sigan. La siguiente, les voy a presentar a su mentor, que me encantaría que fuera. Esta señora se llama Rita Levi Montalcini. Dale un clic, Luis, por favor. Aquí está Rita cuando era chamaca, tenía como 13 años, pues imagínense la foto, vean la que nueva no es, ¿no? Es una foto como ya de algún tiempo. La siguiente, ahí está Rita cuando estaba estudiando medicina y donde empezó a hacer alguna serie de estudios, investigaciones. Curiosamente, ella hizo sus investigaciones en ratones y ella estudió una cosa que se llama BDNF. El BDNF es el Brain Neurotrophic Factor, el factor neurotrófico del cerebro. Lo estudió en ratones. Neurotrófico quiere decir que lo nutre y que permite el cambio. Y entonces ese factor es el factor que en realidad potencia la posibilidad de que las neuronas se conecten unas con otras. Imagínense ustedes lo interesante de sus investigaciones, que es quien nos permite hoy día decir que las neuronas se reconectan y que vuelven a generar nuevas conexiones neuronales. Nada más eso hizo ahorita Levi Montalcini. La siguiente. Ahí está ella a los 7, 9 años, 79 años, cuando ganó el premio Nobel, ¿eh? No se lo ganó a los 50, no se lo ganó a los 40, no se lo ganó a los 30, se lo ganó a los 79 años, el premio Nobel de Medicina. Justamente por esa investigación sobre el factor neurotrófico que hoy día me permite que yo en esta conferencia les pueda hablar de que el factor neurotrófico permite que el cerebro haga conexiones neuronales. La siguiente, pues resulta ser que es una de las pocas premios Nobel que llegó a los 100 años. Y ahí está en su ceremonia, en donde la honran por tener 100 años. Y fíjate, dale un clic, por favor. Y dice ella, mi mente está más lúcida, más aguda hoy que cuando tenía 20 años. Eso lo dice a los 100 años. Imagínate por qué quiero que sea su mentora y por qué quiero que sea su shark, ¿no? Imagínate ese tipo de mujer y cómo toda la vida mantuvo esas necesidades y esas conexiones para hacer eso que les estoy diciendo. La siguiente. Y bueno, pues regresemos a nuestra lista de los 10 puntos. Ya con esto vamos a ir terminando esta conferencia, porque ya vi que ya son las 11. O sea, voy a ir terminando porque yo me puedo seguir como Vicente Fernández mientras la gente aplauda. Seguimos cantando. Aplaudimos, no te apures. La que sigue, por favor. Ya hicieron todos los 9 puntos. Vamos por el último punto. Saquen su hoja. Y para el número 10 de la lista, para ver si ustedes tienen lo necesario para ser emprendedores o no, agreguen algo o alguna circunstancia que solo el día de hoy, solo hoy 10 de julio, solo hoy 13 de julio, te haya hecho sentir bendecido. Solo hoy 13 de julio te haya hecho sentir bendecido. Si la palabra bendecido les choca porque ustedes son muy piquismiquis y a lo mejor bendecido les parece muy así raro, pongan agradecido, afortunado, gratificado, pero pongan bendecido, tampoco se pongan tan estrictos, bendecido.
que hoy te haya hecho sentir bendecido, una cosa que hoy te haya hecho sentir así. La siguiente. Y comparen esa lista de 9 puntos donde hubo cosas que los preocuparan, que les dieran tristeza o que los hicieran sentir enojados, con el punto número 10. Y vean cómo esos 9 puntos, aunque sean terribles, no tienen la misma fuerza que tiene el número 10. Cómo ese punto número 10 nos puede hacer que nuestra vida valga la pena. Y cómo ese único punto, el número 10, puede hacer que hoy sonriamos y que nuestra vida sea mejor. ¿Te acuerdas, Luis, que en el cerebro yo les decía, hay algo que se llama optimismo y esperanza? Pues justamente ese es el optimismo y la esperanza. Si no lo mantenemos, nuestro cerebro no jala. Si no lo mantenemos, nuestra función mental no va a jalar. Así que ese punto 10 es el importante y es el que tenemos que seguir manteniendo siempre, aunque la vida esté terrible y pésima, ¿no? La que sigue. Muy bien, vamos a mis conclusiones. La que sigue, por favor. Como vieron ustedes, nunca es tarde para empezar. Como vieron ustedes, la salud mental requiere autocuidados. Como vieron ustedes, la salud mental requiere que primero, antes de ir con el psiquiatra, que sería muy importante, pónganse a hacer cosas ustedes para mejorar su salud mental. Y entonces, pues hay que hacer cosas como descansar, como expresarse, como hablar de sus emociones, como que se valga sentirse mal cuando se sienten mal, como encontrar con quién expresarse y encontrar vínculos, como cuidarse, comer bien, hacer ejercicio, cuidar su presión arterial, la diabetes, y como sobre todo es normal sentirse estresado algunas veces, es normal sentirse con algunas situaciones, digamos, incómodas, eso es habitual y puede pasar, pero se puede corregir sobre todo. La siguiente, ahí les va una conclusión desde la Organización Mundial de la Salud, que en el 2012 hizo una frase central que dice, sin salud mental no hay salud. A mí me parece una frase central, porque nos está diciendo, si tu salud mental no existe, no vas a tener salud. Entonces, no se nos olvide esta conclusión, es una conclusión que me parece necesaria entenderla siempre para poderla tomar en consideración sobre lo que hacemos. Y por último, ahí les va una conclusión de su mentora o de su shark, la que sigue. Y entonces ella dice, 4 cosas para poder llegar a los 100 años. Encuentra paz dentro de ti mismo, no comas demasiado, mantén tu cerebro activo y ama, que es vincularse, ¿no? Que es justamente esa vinculación. Es su shark, ¿eh? Ella lo dijo cuando llegó a los 100 años, así que ustedes saben si le hacen caso o no le hacen caso. La que sigue, por favor. ¿Se acuerdan que esta presentación se llamaba así? La salud mental, el activo principal para tu emprendimiento, y yo le puse entre paréntesis que nunca tomamos en cuenta, y quisiera terminar diciéndoles, pero nunca es tarde, ¿eh? No pensemos que si no lo hicimos no lo vamos a hacer nunca. Sigámoslo haciendo, recuperemos estos mecanismos de inversión y nuestra reserva cognitiva, como se los dijo Sushar. Y la siguiente. Y por último, aquí está mi teléfono. Este es mi único teléfono desde donde estoy transmitiendo. Lo peor que puede pasar es que si un día me mandan un WhatsApp y estoy ocupado, no lo conteste, pero estoy a sus órdenes. Aquí está mi correo electrónico y lo que necesiten, pues con todo gusto lo puedo hacer. Y con eso terminamos esta conferencia. Lo voy a dejar un momento, Francisco, porque hay gente que durante tu transmisión estuvo pidiendo tus datos. Sí, con gusto. Vamos, no lo voy a quitar para dar oportunidad a que lo tomen, a que lo escriban. Y al principio tomé algunas notas en las que hablaste del estado completo del bienestar y hablaste del biológico, psicológico, pero hablaste de un tercer aspecto que no me dio tiempo de anotar. Social. Social, perfecto. Sí. Qué importante, ¿no? Esto, y aquí habla, eso que con lo que empezaste, fíjate que casi que cerraste con la vinculación. Es correcto, la verdad es que es que el círculo es perfecto, ¿no? O sea, es que el círculo se tiene que cerrar en la parte social y somos seres sociales, eso es lo que no se nos tiene que olvidar. Los humanos somos seres vinculares. Fíjate, lo interesante del vínculo es que nos construyeron vínculos. Es decir, quien nos formó y quien nos hizo y quien nos desarrolló y quienes nos trae aquí fueron los vínculos. Y entonces no se nos tiene que olvidar que si queremos hacer empresa tenemos que pensar en vínculos. Si tenemos que mantener nuestra salud mental tenemos que seguirnos vinculando. Es que yo diría, si queremos que nuestro mundo sea un lugar mejor, tenemos que mantener los vínculos, ¿no? O sea, no podemos perder los vínculos. Y los vínculos, hay personas que hablan incluso que son la verdadera energía del futuro, ¿sabes? O sea, hay personas que dicen que la energía del futuro no van a ser el petróleo ni la electricidad, van a ser los vínculos, lo que va a mantener funcionando al mundo. Y casi lo hablan como desde un punto de vista medio, pues quizás metafísico, pero lo que va a mantener funcionando al mundo va a ser la vinculación con los otros, ¿no? Ya veremos, ¿no? Claro.
La película Intensamente también para mí tuvo un impacto muy especial por hablar de las emociones y cómo, ¿Y qué ganaba en ti? ¿La alegría, el miedo, la furia, la tristeza? ¿Cuál era la emoción cómo que... había una serie de conflictos que se daban y cada quien Claro. buscando su espacio por manifestarse, ¿no? Claro, y eso es la inteligencia emocional, esa habilidad o esa serie de habilidades que durante muchos años ni pensábamos necesaria, pero ahora yo creo que tendría que haber kinders, escuelas primarias que dieran clases y talleres de inteligencia emocional a los niños, porque es una habilidad necesaria para seguirnos formando, ¿no? Incluso te hablaba yo de lo que creo sobre el desarrollo de los adultos mayores. Yo creo que cuando un adulto ha tenido inteligencia emocional, en la edad del adulto mayor puede llegar a tener variables de sabiduría emocional. O sea, de trascender esa inteligencia emocional a volverse una sabiduría emocional verdadera, ¿no? De lograr hitos del desarrollo de las emociones y de la vinculación con las emociones que solamente puedes alcanzar en la edad del adulto mayor, que antes no la vas a poder alcanzar. Claro. Y cómo no estamos aislados, o sea, a partir de esta vinculación que mencionas, cómo nuestras emociones pueden impactar en las emociones de otras personas, o cómo no pueden, cómo impactan en las emociones, y cómo se confrontan, o cómo se complementan, o Y cómo cómo se son comparan. necesarias y cómo son herramientas para trabajar. Fíjate que si bien yo soy psiquiatra y a lo mejor yo estoy técnicamente habilitado para entenderlas, pero aún así fue un aprendizaje, por ejemplo, cuando fui jefe de la consulta externa del Hospital Fray Bernardino Álvarez, que fui 4 años, yo trabajaba con la puerta abierta. Y yo entendí que trabajar con la puerta abierta era una manera de ver todo. O sea, de estar viendo lo que sucedía, ver quién pasaba, ver las caras de las personas, ver cómo los veía salir a los pacientes, cómo pasaba alguno de mis médicos, alguno de los psicólogos. O sea, verlos emocionalmente, ¿sabes? No verlos como de vénganse a quejar. O sea, luego me arrepentí de trabajar con la puerta abierta porque era como, oye, nada más me ven aquí como que se pasan, pero un poco se pasan a contarte cómo están, se pasan a contarte cómo se sienten, se pasan a contarte qué les pasó, se pasan a contarte cómo les fue un poco en su vida. Y eso es vincularse emocionalmente. Y si no trabajas con esas emociones como jefe, no trabajas, ¿eh? O sea, las emociones de las personas son muy importantes. Y eso lo dice la administración desde la perspectiva para que logres tus objetivos, tú tienes que a cada persona llegarle de una manera distinta y saber cómo decirle lo que tiene que hacer y cómo conseguir sus objetivos. Y eso tiene que ver con la emoción de las personas. ¿Cómo logras que una persona se sienta la dueña de tu empresa y que trabaje para lo que tú quieres lograr? ¿Cómo lo emocionas? ¿Cómo lo inspiras? ¿Cómo lo estimulas de tal manera con las emociones? Pero tienen que ser emociones genuinas, no emociones fingidas. Las emociones no se fingen. Las emociones son naturales, las emociones. Y además, cuando alguien quiere fingirte una emoción, se nota. O sea, nuestro sistema nervioso identifica y dice, ah, el jefe sonríe mucho, pero es bien, como queda bien, ¿no? O sea, pues sí es cierto, la verdad es que si les cae mal a la gente vas a hacer quedar bien, ¿no? O sea, las emociones son reales, se ven siempre. Sí, claro, claro. Y bueno, esa película sí también para mí tuvo ese impacto que mencionas de confrontarnos con lo que es. En la parte que hablaste de reserva cognitiva, los mecanismos de inversión, la creatividad, el reto, el challenge y la Sí, reserva de conocimiento, aquí yo te diría que esto habría que contratarse con la gente de la tercera edad, que muchas veces nos dice, ¿por qué no hacer las cosas en lugar de cómo sí hacer las cosas? O sea, es que, y te lo digo a propósito de emprendimiento, porque ha habido gente que me viene y me pregunta, deme una idea para emprender y yo con eso emprendo. Yo no puedo dar una idea para emprender porque no es mi idea para emprender, es la idea de la persona. Y que la persona tiene que emprender en algo que le apasione a ella, no a mí. Y claro. O sea, y eso es la creatividad. La creatividad no es copiar algo que te digan. La creatividad no es replicar algo que ya esté hecho. La creatividad es unir dos cosas que aparentemente no tenían forma de unirse y encontrar la manera en la que se unieron y construir una idea a partir de eso. Digo, un ejemplo sencillo de los emprendedores y muy paradigmático son los Uber, ¿no? Nunca nos imaginamos que pedir un taxi con un teléfono en tu aplicación pudiera ser un negocio. Perdón, pero tenemos teléfonos celulares desde hace muchos años, o sea, no crees que son nuevos, no crees que son novedosos, pero poderlo hacer como con esa aplicación fue un paradigma, ¿no? O Airbnb, ¿no? Ese negocio en donde alguien tiene una casa y te puede rentar una recámara y te dice, te puedes quedar aquí. Y Airbnb ya hizo una creatividad y ya hizo cambios ahora con la pandemia y con las modificaciones de la pandemia, ya hizo nuevas maneras de acercarse, pues eso requiere que gente esté dedicada exclusivamente a ser creativa, o sea, gente que esté dedicada exclusivamente a pensar en cómo hacer las cosas.
Por ejemplo, Google como empresa dedica un día a que sus empleados trabajen en la empresa, en el lugar donde van a trabajar, sobre lo que ellos quieran trabajar. O sea, sobre lo que ellos quieran trabajar, sobre lo que ellos les guste. No lo que yo te pido que hagas como empresa, sino el jueves, cada quien trabaja sobre lo que te guste y lo que a ti te dé la gana. Si te gusta el fútbol, vente a trabajar del fútbol. Si a ti te gusta lo que quieras, vente a trabajar de lo que quieras. Porque esa es la manera que Google tiene para estimular los procesos mentales y que cuando tú estás haciendo lo tuyo del fútbol y oyes que el de junto está hablando del ajedrez, empiezas a decir, oye, como que eso se parece en esto, ¿no? Como que podríamos mezclarnos con esto, como que podríamos hacer esto y ¡pum! Surgen las ideas, ¿no? O sea, la creatividad se estimula, la creatividad no se compra, la creatividad no se ofrece, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo que iba yo a llegar con esto es que a veces ponernos retos para el adulto mayor encuentran cómo decirnos, es que no puedo, por ejemplo, no puedo ejercitarme porque me duelen las rodillas, no puedo cambiar no tengo manera de cambiar mi alimentación o de nutrirme diferente porque no puedo salir al súper ahorita por la pandemia, estoy aislado. Entonces encuentran el por qué no en lugar del cómo sí. Es correcto. Y fíjate que una observación que yo tengo es que el cuerpo es sabio y el cuerpo jala. O sea, si tengas 95 años, porque me ha tocado verlo, y te duelen las rodillas, si empiezas a hacer ejercicio, ojo, empezar a hacer ejercicio no es irte a caminar a una caminadora 12 kilómetros, sino empezar a hacer ejercicio es empezar a mover tus rodillas un poquito, levantando los muslos y pudiendo hacer ciertos movimientos específicos guiados. En 3 semanas ya no te van a doler tus rodillas y en 3 semanas vas a tener fuerza suficiente para empezar a caminar en la caminadora. Y si empiezas a caminar en la caminadora, en 6 semanas vas a tener la posibilidad de subirle la velocidad a la caminadora. Y en 8 semanas más vas a tener la posibilidad de a lo mejor subirle la pendiente a la caminadora. Es un proceso paulatino y el cuerpo jala. El dolor es parte del proceso, sí, a veces duele y a veces el dolor nos va a acompañar y a veces tenemos que hacer cosas para el dolor y para poder mantener ese dolor fuera del cuerpo, ¿no? Dijiste que si emprender se hacía en solitario, coincido que no, aunque la idea puede venir en solitario. La idea de un emprendimiento generalmente nace de una persona, algo que, pues es que hoy se me ocurrió, esto no hay en mi zona, lo puedo hacer distinto, este es el diferenciador. Y después hay que buscar esa mentoría, ese acompañamiento que tú te referías. Es correcto. La idea seguramente viene a veces hasta en un sueño, ¿no? O viene hasta en un proceso mental individual o hasta en un proceso mental muy personal como una imagen mental, como una fantasía. Las grandes ideas vienen de encuentros casuales o de situaciones muy, muy peculiares, ¿no? Que pueden ser individuales. Pero yo no conozco ningún emprendedor que haya construido una empresa grande solo. O sea, si bien sabemos todas las historias en donde... Y entonces Mark Zuckerberg estaba con no sé quién en una fiesta y entonces de repente en la fiesta se pusieron a platicar así de cuates y dijeron, ¿te imaginas una red social en donde hiciéramos esto y donde pudiéramos hacer esto? Y se voltearon a ver con cara de, tenemos una buena idea, ¿verdad? Bueno, pues ellos tuvieron que renunciar a su trabajo que estaban teniendo, no me acuerdo dónde trabajaba, creo que en IBM, no me acuerdo dónde, renunciar, apostar, pedir fondos, y a lo mejor nadie creía que Facebook fuera un elemento útil en el momento en que surgió, ¿no? Y ahora todos pensamos que Facebook es una necesidad, digo, Facebook sabe nuestra vida, el algoritmo de Facebook sabe lo que queremos comprar en cada momento, o sea, bueno, perdón, pero empezó en esa fiesta con esos dos chavos o tres chavos que estaban platicando y que se juntaron, ¿no? Tal cual. Sí, exactamente, exactamente. Voy a leer los comentarios que hay muchos en redes sociales y dice María del Carmen, espero que no se me escape alguno, que siempre me sucede que alguno se No te oculta. apures. Le dice María del Carmen García Martínez, yo soy bendecida y doy gracias a Dios por verlos hoy. Gracias. Sí. Berta Maya González, el tener vida y escuchar la charla. Gracias, Berta. María del Carmen García Martínez agrega, excelente tema. Gracias. CF Ana, fíjate bien qué bonito mensaje, qué bonito. Bendito tú y espero sigas dándote a todos, transmitiendo y educando para la salud mental. Pues es un tema, la verdad es que yo espero que cada vez haya más que lo hagan, ¿sabes? Yo tengo mis alumnos y siempre creo que una de las cosas que trato de comentarles y de compartirles es, yo no quiero que sean iguales a mí, ¿eh? Yo no los necesito iguales a mí, yo quiero que sean mejores que yo. Pues si no son mejores que yo, fracasamos todos, ustedes y yo también fracasé. Yo no los quiero iguales, no me sirven iguales, necesito que sean mejores. Yo espero que cada vez haya más gente que lo hace, ¿no? Bien.
Miguel Ángel Trejo, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Sonia Gutiérrez también te da las gracias. Gracias. La psicóloga Nuri Puebla escribe. Oh, yo conozco a Nuri, le mando un abrazo. Excelente expositor y tema, y lo pone con signos de admiración. Caro TC, muchas gracias por la atención. Gracias, Caro. María Guadalupe Castillo Fuerte, excelente conferencia. Gracias, doctor Francisco. Extrañamos en el FRAI. Lo Yo extrañamos. conozco a Lupita Castillo, le mando un abrazo a Lupita. Doctora Adriana García Luna, maravillosa ponencia. Bravo. Y lo pone con signos de admiración. La doctora está en Oaxaca. Si necesitan un psiquiatra en Oaxaca, es una de mis alumnas muy queridas. Caro TC manda una expresión de De dedito. Sí, exactamente. Sonia Gutiérrez, qué bonita esta última idea de los vínculos. Mantendrán funcionando el mundo. De veras, ¿eh? Hay tal cual explicaciones y tal cual maneras de decirlo, por qué van a ser los vínculos que mantendrán al mundo como recurso energético, ¿eh? Ni siquiera funcionando, como recurso energético. Ya lo veremos. Marister García Delgado manda saludos. Elvira Muñoz dice, excelente conferencia, doctor Paco. La emoción predominante en mí es la tristeza. Si es Elvira la que yo conozco, Elvira fue mi enfermera en el servicio social y yo sé que a veces tiene esa tristeza, pero yo sé que todos los días hace lo necesario para estar mucho mejor y no ha sido fácil, ¿no? Hay tristezas difíciles de corregir. Sí, perdón, pero omití decir que ella dice que la emoción predominante en mí es la tristeza y el miedo. Saludos. Yo sé, te mando un abrazo, Elvira. Francisco Avilés, pongan la última de Rita M. Tienen las diapositivas, son para ustedes. Ahorita las dejamos publicadas y si no pueden ver el video de nuevo. Sí, se va a ver, vamos a editar el video y lo vamos a subir a nuestro canal, por supuesto. La última de Rita Montalcini, el resumen dice aquí, sí. La última dice, al final dice ama, dice no comas tanto, dice haz las cosas, encuentra la paz en ti mismo, y otra que ahorita te digo que dice, espérame tantito. Lo estoy buscando. Ama es una de ellas, ¿no? Sí, ama es la última. Bueno. Ahorita te digo, me falta una de las 4. Sí. Ahorita sale, no se apuren. Aquí está, ya la tengo. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Nada más que encuentre dónde está. Aquí estás. Compartir pantalla y vemos esta. Dice, encuentra la paz dentro de ti mismo, no comas demasiado, mantén tu cerebro activo y ama. Ya, cumplida la solicitud, con mucho gusto. Esta fue de Francisco Avilés. Mayanín Liber, eso es lo que falta ahora. El fray se ha vuelto frío. Sí. Oigan, no es el objetivo de la conferencia y yo también los extraño mucho. Te mando un abrazo, Mayani. Esperanza Aranda, nuestra amiga en común, dice José Francisco. Posteriormente Luis sube la charla, te doy info, saludos. Saludos, Esperanza. Soy Francisco Javier. Sí. No, pero creo que le contestó a la persona que pedía ok, perdón. Creo. Gracias, Esperanza. Yolanda Luna, ella está en San Miguel de Allende, es una buena amiga de la comunidad, que escribe, qué buena presentación y qué empatía genera el expositor. Muchas felicidades. Gracias. Es complicado porque, como les decía yo, la vivencia de las emociones no se juzga, ni se miente, ni se engaña, ¿no? O sea, las emociones salen y son para todos, o sea, son para bidireccionalmente. Créeme que son procesos en donde ustedes sienten y yo también siento, ¿no? Claro. Angie VK escribe, me encantó este tema, a seguir trabajando en el emprendimiento. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias, Angie. Sí, les recuerdo que nosotros en Entrecanos tenemos una iniciativa un esfuerzo que hacemos por impulsar el ecosistema emprendedor entrecano.
Francisco Avilés, que él es José Francisco, le da las gracias a Esperanza por lo que escribió y leí hace un momento. Ana Sierra, qué buen tema y qué bonita voz. Admiro su habilidad para transmitir su conocimiento. Qué bonita voz. Muchas gracias. Ya nos podemos dedicar a la locución, ¿no? Yo me dedicaría como a la locución más bien. Bueno, toda la locución, yo a la locución. Exactamente. Me gustó, me gustó. Alecita Maya, me encantó su exposición, doctor. Siempre usted regalando conocimiento. Muchas gracias. Saludos y hermosas sus fotos. Muy, muy bellos recuerdos. Gracias, Alemaya. Yo también tengo muy bonitos recuerdos. Te mando un abrazo. Carolina González García escribe, gracias por la conferencia. Con la pandemia que estamos viviendo, este tema nos ayuda. Sí, la verdad es que un poco el enfoque también tenía que ver con que no lo quise tocar porque yo creo que eso ya de repente cae en lo que ya sabemos, pero bueno, la pandemia, se dice que la siguiente pandemia se llama enfermedad mental, o sea, lo que sigue después de esta pandemia y de esta serie de situaciones que vivimos se llama enfermedad mental, ¿no? Y hablaste de controlar el miedo. Claro, la manera en la que solamente así podemos sobrevivir. O sea, nadie nos dice que no vayamos a tener más situaciones como estas, ¿no? Creo que cada vez van a ser más frecuentes o más habituales y hay que saber emocionalmente contenerlas. Claro. Fíjate, Amparo Camey escribe, cuando era profesora, ella era la profesora, y se me regañaban seguido porque mis alumnos me buscaban para platicarme sus problemas y no entraban a clase. Realmente no me importaba porque ese momento era súper importante para ellos. Excelente conferencia, gracias. Es que creo que a veces cumplimos funciones, pero a veces cumplimos funciones de cosas que no nos damos cuenta y a veces esas otras funciones, como acompañar a alguien o como simplemente hacer el soporte de alguien, son funciones tremendamente trascendentes para la vida de las personas, ¿no? Sí, ciertamente. Susana Álvarez escribe, gracias por compartir tus conocimientos, querido Francisco. Te mando un beso, Susi, gracias a ti. Mirza Sánchez escribe, el mejor doctor, saludos. Muchas gracias. Un abracito. Mayanín Liber, querido doctor, abrazos, gracias. Abrazos, Mayanín. Perla Cortés te manda un aplauso. Oye, al principio de la sesión, y voy a regresar a algo que se me estaba pasando, tú hablaste de que no acostumbrábamos ir a la consulta de cómo estoy de salud mental. Oye, ¿qué tal? A ver, hágame un chequeo. Ahí está un emprendimiento, o sea, de repente, fíjate, yo suelto como ideas también que son emprendimientos posibles, o sea, un emprendimiento es, contraten 3 psiquiatras, hacemos un plan de chequeo de salud mental, hagan la difusión y la promoción, ahí está un emprendimiento, o sea, generar un nuevo concepto como una lógica de un check-up de salud mental. Perdón, los check-ups, ¿cuánto te cuesta un check-up de salud física? O sea, ¿cuánto te cuesta hacer tu laboratorio de check-up? ¿Hay ganancia para el laboratorio? Seguro hay ganancia para el laboratorio, ¿no? O sea, ¿y qué te incluye? Bueno, pues te incluye ciertas cosas que si bien te dan unos datos, tampoco te aseguran necesariamente que no te vaya a pasar nada. Es un chequeo, ¿no? O sea, es un tema de salud preventiva, es un tema de promoción de la salud. Es la promoción de la salud. Y justamente, fíjate que no lo toqué ya tan a fondo, pero uno de las objetivos indirectos de esta conversación era, creo que hay muchos emprendimientos en salud mental que faltan, es decir, hay muchas posibilidades en salud mental que son muy necesarias que se podrían construir, ¿no? Y que lo que falta es que, bueno, pues el mundo en general no le dedica los esfuerzos necesarios, está metido en 100 cosas más, ¿no? Claro, claro, fíjate, ahí está una forma una idea para emprender, por supuesto. Perla Cortés te manda un aplauso. Norma Torres escribe, qué privilegio para mí haber escuchado la plática. Mil gracias. Abrazos, Norma, gracias. Angie VK escribe, cuando hablaba del miedo, mi pregunta fue, ¿qué era mejor? ¿Asistir a terapia con psicólogo o directamente con el psiquiatra? Es una pregunta central en la salud mental. Yo denomino a todos nuestros colegas psicólogos y psiquiatras y trabajadores sociales y enfermeros especialistas en salud mental. Yo les nombro profesionistas de la salud mental. Es decir, es un grupo de personas que se han construido alrededor de la salud mental. Pensemos algo, un psicoterapeuta no necesariamente es un psiquiatra o es un psicólogo, a veces es un profesionista de otras áreas que tiene que tener una capacitación y una serie de aprendizajes que surgen de academias o de escuelas que tengan el sustento suficiente
y que tienen que tener práctica clínica, porque, por ejemplo, de repente un piloto aviador puede meterse a un curso de psicoterapia, sí, claro, siempre y cuando en su academia o en su formación haya hecho práctica clínica, haya tenido aprendizajes clínicos, si no, no tienen los elementos necesarios para procesar una serie de situaciones específicas, ¿no? Ahora, los psiquiatras como formación aprendemos algunas técnicas de psicoterapia, algunos principios de habilidades en psicoterapia, pero no aprendemos necesariamente todos los procesos de una técnica de psicoterapia en particular. Además, después de la psiquiatría, tenemos que hacer formaciones en psicoterapia distintas o en distintos modelos de psicoterapia. Igual que los psicólogos cuando están haciendo su licenciatura aprenden algunas técnicas de psicoterapia básicas, pero tampoco saben una formación en psicoterapia en particular. La psicoterapia por sí sola es una técnica distinta o un aprendizaje distinto y hay muchas modalidades técnicas de psicoterapia. Por ejemplo, psicoanálisis, terapia de grupo, terapia familiar sistémica, psicodrama, terapia cognitivo-conductual. Cada una de ellas tiene un marco teórico, cada una de ellas tiene un marco técnico que se tiene que aprender cómo se hace y cómo se aplica. Y sobre todo, si ustedes dirán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber todo eso? Porque la pregunta justamente era, ¿con quién voy? Pues es que el con quién vas depende mucho de qué te está sucediendo a ti, cómo te estás sintiendo. Y hay ciertos tipos de psicoterapia, hay ciertos tipos de psicoterapeuta que le van a funcionar mejor a cada situación clínica, ¿no? Claro, sí, claro, muy bien. Esperanza Aranda escribe: Francisco, el trabajo de salud mental me encanta, cómo lo abordas en apertura con otros profesionales. Siempre esperanza. Y tú sabes que creo que eso es parte del networking verdadero, creo que eso es parte del vínculo. Por ahí pueden ver en YouTube unas cápsulas que estoy haciendo con una divulgadora de salud mental que se llama Eliana Romero. Las pueden ver como Ansiedad, la gran alarma. Búsquenlas así en YouTube, Ansiedad, la gran alarma. Y ella y yo hacemos este trabajo con el objetivo de, acabamos siempre diciendo, pensamos que la salud mental es de todos. Porque justamente pensamos que la salud mental tiene que ser de todos, que no son solamente del área clínica, que no es solamente de las personas que están en el hospital psiquiátrico, ¿no? Si bien el hospital psiquiátrico es el lugar en donde se concentra, porque es el hospital de salud mental, o donde tienes que hospitalizar a alguien que necesita una atención particular sobre la salud mental, no es el gran centro. La salud mental está en la calle, la salud mental está en la comunidad, la salud mental está en los grupos, la salud mental está en las empresas, la salud mental está en los trabajos, la salud mental está en las escuelas, la salud mental está en la comunidad. Y si no hay salud mental, no hay salud. Y si no hay salud mental, no hay salud, ni de la sociedad. Ojo. Qué maravilla. Voy a leer un último comentario que nos escribe Perla Cortés. Dice: Sí. en Estados Unidos tienen décadas de tener psiquiatra de cabecera. ¿Por qué nosotros los latinos pensamos que los psiquiatras son para los locos? Porque tenemos estigmas hacia la salud mental, tenemos desconocimiento, desinformación, ignorancia. Pensamos que estar loco es una situación categóricamente negativa, eso es una desinformación, simplemente eso es una etiqueta negativa, ¿no? O sea, pensamos que enfermedad mental es locura y categorizamos a la locura como lo peor que nos puede pasar porque perdemos de nuestra manera de ser. También hay locura de amor y hay gente que está enloquecida de amor, ¿no? Y también hay locura de pasión y hay gente que está apasionada con lo que hace y con su empresa y no necesariamente, ¿no? Sin duda son conceptos malentendidos a lo largo de los tiempos y malentendidos y mal aplicados. Y sobre todo usados para señalar y para insultar. O sea, no es lo mismo que yo te diga, estás deprimido, a, estás loco y no quieres hacer las cosas, ¿no? O simplemente que te diga, estás deprimido y te diga, pues tú que estás deprimido y no quieres hacer nada, o sea, estoy ocupándolo como una categoría negativa y te lo estoy diciendo con una categoría que lastima, ¿no? Entonces, fíjate cómo con las palabras fácilmente podemos hacer daño y cómo podemos señalar. Pues es que los enfermos mentales, perdón, pero si yo tengo ansiedad, soy enfermo mental, ¿eh? Y no puedo ocupar la categoría diciendo los enfermos mentales son personas que, o los enfermos mentales son personas agresivas, o los enfermos mentales son personas que les pasan cosas que no, o sea, perdón, una fobia, tener una fobia a una araña y sentir miedo cada vez que piensas en una araña es una enfermedad mental. Eres un enfermo mental. Fin. O sea, pero entonces imagínate estar diciendo esa categoría negativa como insulto, ¿no? Como manera de describir negativamente a alguien. Y todos tenemos algo, ¿eh? O Por sea, supuesto, o sea, es no hay como, quien se salve.
imagínate como decir, pues es que los diabéticos pues no le echan ganas a su diabetes, ¿no? O sea, pues, pero nadie en la lógica del pensamiento, si tú te tienes que inyectar insulina porque tu cuerpo no funciona bien y porque no produce la insulina adecuada y no metabolizas la glucosa de manera adecuada, nadie le dice al diabético, ya no te inyectes la insulina, no te vayas a hacer adicto. Pero, ¿qué tal que si te recetan un antidepresivo? O sea, si te dicen, ya no te tomes el antidepresivo, no te vayas a hacer adicto. Eso sí nos parece muy común, ¿no? Nos parece como muy entendible, pero nadie le dice al diabético eso, ¿no? Nunca he oído que digan, échale ganas para que se te regule el azúcar. O sea, es como una locura, ¿no? Esa sí es una locura. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Voy a leer un último comentario porque está muy interesante a propósito de la vinculación y del emprendimiento. Sonia Gutiérrez escribe, me interesa si en el grupo hay alguien interesado en utilizar mi equipo de neurofeedback. Yo con gusto les enseño para trabajar en equipo, ya que yo sola no puedo. Lo dejo como nota. Claro, fíjate, el neurofeedback, yo creo que Sonia tendrá que explicarlo un poco más ampliamente. Es una serie de procesos electrónicos que miden y evalúan ciertas partes y ciertas áreas del funcionamiento y que se relacionan con cómo ciertas situaciones psicológicas pueden recibir ciertos procesos físicos del cuerpo y mantener una regulación entre ambas partes, ¿no? Es interesante, hay que explicarlo más a detalle. Bueno, pues ahí está abierta otra posibilidad de emprendimiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, Francisco, te voy a pedir si nos haces el favor de cerrar la sesión. Muy interesante. Yo creo que nos quedamos todos con pendientes con ciertas cosas que tenemos Qué que bueno. trabajar y que elaborar nosotros Sí, mismos. Y mientras nos dices algo, unas palabras de cierre, si me haces favor, voy a poner nuevamente tus datos de contacto. Por si claro. alguien no los pudo tomar, que los tenga a la mano, pero la palabra es tuya. Tú nos dices, por favor. Sí, pues muchas gracias y gracias Luis por esta invitación. Gracias a Esperanza, nuestra amiga en común, por haberme contactado y pensado en mí para esta reunión y gracias a Entre Canos y a la labor que están haciendo. Yo creo que nunca es tarde, ¿no? Que siempre es momento. Yo creo que si bien no soy un psiquiatra especializado en adultos mayores, en los últimos años he trabajado más con adultos mayores por justamente los espacios en donde he trabajado. Creo yo que estos trabajos y este tipo de espacios y el invertir en este tipo de convivencia o de información es útil porque estoy también invirtiendo en mi futuro y porque entonces también estoy invirtiendo en que mi futuro, cuando yo sea adulto mayor, sea un futuro más fácil y un futuro más cercano y un futuro donde las cosas sean mucho más posibles, ¿no? Y donde no tengamos que hacer tantos esfuerzos y tengamos que estar batallando día con día para que los adultos mayores tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Sino que en realidad sea mucho más sencillo. Yo creo que eso es lo que estamos logrando y que podremos lograr si lo seguimos haciendo. Y finalmente, pues que sin salud mental no hay salud, ¿no? No olvidemos eso nunca. Sin salud. Esa frase me la voy a quedar porque se me hace muy puntual y muy clara. O sea, ¿y quién nos va a dar salud si no nos la damos nosotros mismos? Punto. Es correcto. Y que es un proceso dinámico que siempre se puede modificar, que depende mucho de lo que hacemos, que no depende nada más de circunstancias externas, que depende de cosas que hagamos, como un diabético que tiene que hacer su ejercicio y su dieta, además de ponerse su insulina, ¿no? O sea, no es nada más ponerse la insulina tampoco. Por supuesto. Francisco, muchas gracias. No tienes idea cómo te aprecio lo que nos acabas de enseñar. Insisto que me quedo con tarea, que me quedo con muchas cosas por reflexionar, por ver nuevamente la charla aquí en el internet en cuanto la subamos, porque sí, sí hay mucho que echarle coco. O sea, todavía tenemos mucho trabajo que hacer por nosotros mismos. Gracias, te agradezco mucho. Otro día tocaremos otro tema porque seguro que hay más cosas por mencionar, esta experiencia tuya en casas de retiro, casas de reposo, como le quieran llamar. Gracias, y yo agradezco a toda la comunidad que se conectó, Esperanza, que nos vinculó, a propósito, Claro. utilizando el lenguaje de los jóvenes, que nos vinculó. Gracias, y nos vemos la siguiente semana en otra charla de Entrecanos. Muchas gracias. Adiós, un abrazo.